Cuando el tabernero vende la bota, o sabe a pez, o está rota. Soy Garca Banana. No, sí, eso ya lo sé, pero ¿por qué rompe Porque hacía tiempo que no salía y entonces pues me he emocionado y he dicho... Pues... ¿Lo puede dejar como estaba, por favor? Sí, claro, sí. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¡Crujicoca! Es la música, yo no he roto nada, ¿eh? Ya. Claro, todo el mundo va a pensar que todos los golpes soy yo. Y no, ¿eh? No, de verdad. Otro más, madre mía. Venga. ¡Bienvenidos al Descampado! Vamos con un nuevo especial dedicado a drogas en la guerra. Hacemos un alto en el camino con los programas de Jim Henson. Volveremos, no te preocupes. Todavía nos queda mucho viaje. Además lo dejamos justo en el momento en el que Henson iba a crear algo que pues iba a cambiar la vida de muchos de nosotros, como es Barrio Sésamo. Tengo muchas ganas de contar esa historia, pero lo prometido es deuda. Y en 2024 teníamos que recuperar otra de esas grandes sagas que tanto os han gustado y que todavía están en marcha. Llevamos unas cuantas. Está el cine mudo, está Drogas en la guerra, está Jim Henson, pero no pasa nada. Por recapitular un poco, grabamos 3 programas el año pasado centrados en drogas en la guerra. En ellos pues, hablamos de conceptos importantes como por ejemplo el de dosis, el de adicción, y nos centramos en cómo el alcohol se ha venido utilizando a lo largo de los siglos para aplacar a veces los ánimos del ejército o exacerbar los mismos en el campo de batalla. Hicimos un repaso a través de las diferentes épocas, desde la prehistoria hasta la Segunda Guerra Mundial, y a partir de hoy, concluida esa parte hablando del alcohol, pues nos vamos a centrar en el resto de drogas. Pero antes de nada, antes de seguir, te voy a preguntar qué tal estás, qué tal has amanecido hoy, y te voy a dejar estos segundos para que me cuentes lo que quieras. No sé cuánto tiempo haré esta mierda, pero de momento la voy a hacer porque me ha dicho la gente, oye, qué guay, ¿sabes? Pues hala, cuéntame lo que quieras. Estupendo. Y ahora sí, para iniciar este viaje de drogas en la guerra, tengo conmigo al mejor divulgador de Roma que hay en castellano, director y presentador del mejor podcast de Roma que hay en castellano, Roma Eterna, y lo más importante, uno de mis mejores amigos que hay en castellano. ¿Cómo estás, Iván Martín? Mal. No, pero estoy muy bien. Muchas gracias. Más allá de la broma, sí. Más allá de una broma interna que tenemos con el estar mal, que no está mal estar mal, pero estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí contigo otra vez. Como todo lo que has dicho, no me siento representado solamente por lo último, uno de tus mejores amigos en castellano. Eso implica que hay un universo paralelo en el cual hay un Iván en inglés. Sí. Que hace cosas podcasteras también contigo. Y estoy muy contento. No quieras saber lo que he estado haciendo estos meses. No preguntes. A ver, no sé si los oyentes se acordarán, pero en el programa de Buster Keaton estuviste escuchando música sureña de la guerra civil estadounidense. Correcto, soy un podcaster del método. Me meto ahí a tope. Pues con esta temática que vamos a tratar hoy, miedo me da lo que has estado haciendo los últimos meses, Iván. He estado investigando las propiedades de la botánica. Sí. Lo más natural de la naturaleza. Hay que meterse en el tema. Volvemos a insistir una vez más, por si es la primera vez que os encontráis con esta temática. Hombre, lo primero, escúchate esos 3 primeros episodios, pero está bien recordarlo. No tomamos drogas, no animamos a nadie al consumo de drogas. Estamos dibujando el lienzo de lo que ha sido básicamente la historia de la humanidad. Exacto. Nosotros estamos haciendo un retrato de lo que muchas veces no se ha contado. Porque cuando hablamos de historia, y eso lo hablaremos después, tendemos a idealizar el pasado y de dejar de lado algunos aspectos que tenemos como seres humanos. Y el tema de la recreación, del uso de sustancias a nivel médico, a nivel militar, no es algo más que una parte de nuestras vidas como seres humanos. Entonces, desde aquí no hacemos ningún tipo de apoyo ni animamos al consumo de drogas. Es solo risas, humor y divulgación. Y por supuesto, lo que comentamos también la otra vez, el tema de quitarle épica a la guerra. Eso es. Porque a veces, obviamente, lo que pasa a la historia al final son esas batallas llenas de proezas, básicamente, pero hay mucha oscuridad detrás de esas batallas. Y es básicamente lo que vamos a tratar, no solo en este especial, sino en lo que nos queda por delante, que es bastante, Iván, por cierto, es bastante. Sí, porque hemos decidido volver atrás en el tiempo para retroceder hasta los mismos orígenes de la guerra, que son los orígenes de la humanidad. Correcto.
porque si hemos hablado del alcohol, hemos hablado de drogas a nivel de ya algo líquido, algo en sociedades más avanzadas, si hablamos de puramente guerra y drogas, tenemos que irnos a la prehistoria. Y eso vamos a tratar hoy, precisamente, de la prehistoria. Pero antes de eso, déjame recordar que tenemos un Patreon. Por si quieres colaborar con nosotros, ahí encontrarás material exclusivo. ¿Cuánto vale? Depende, hay diferentes tiers, Iván. Poco me parece. ¿Qué ofreces? Muchas cosas, Iván. Contenido, pues programas, seguramente saldrán cosas de aquí, igual tomas falsas, contenido adicional, temáticas que igual pues se quedan fuera porque nos pasamos de tiempo, cosas así. Úsalo sin miedo. Tú usa mis tonterías sin miedo para el Patreon. Dejo esto por escrito grabado. Recuerda que todos nuestros programas, los más de 200 que llevamos a estas alturas... Más de 200. Sí, están disponibles solo en Podium y en iVoox, ¿vale? Hacemos directos en Twitch y, por supuesto, el próximo 13 de abril haremos un directo en el Palacio de la Prensa de Madrid. Hay entradas todavía. Iván va a estar. Sí. Nos ves a las 7 de la tarde y después te vas a cenar y pasas una tarde pirata. Y dicho esto, vamos a iniciar este viaje a través de las drogas en la prehistoria y, sobre todo, tratando de entender si realmente había guerras en la prehistoria o no, que es uno de los elementos que más nos importa. Claro. Antes de continuar, déjame que te recuerde que puedes utilizar mi código de descuento en Babel. Ya sabes que es el modo más divertido y útil de aprender idiomas. Seguramente conozcáis su web o su aplicación móvil por canciones como... o... incluso... Además tenéis un montón de idiomas disponibles: inglés, francés, ruso, polaco, sueco, noruego, danés, italiano, holandés, portugués, indonesio, alemán, turco y uno que me acabo de inventar que se llama Guachifrer. Ese no está. Ya lo sé. Bueno. Llevan desde 2007 enseñando a mucha gente, yo incluido. Es fiable y funciona. Pero ve el código ya, por favor. Voy. Venga. Si te suscribes a Babel durante 3 meses, recibirás 3 meses adicionales gratis, usando el código El Descampao. Todo junto, sin espacio. Entras en babel.com/empezar y usas el código El Descampao. babbl.com/empezar, código El Descampao. Todo junto. ¿Qué dices? Yo es que no quiero aprender idiomas. A mí es que me interesaba el Guachifrer. Bueno, pues seguro que tienes un amigo, un hermano, tu cuñado, tu hermana, tu madre, tus hijos, que igual están interesados en hacerlo. Prueba Babel, la aplicación para aprender idiomas que funciona. Vamos a hacer bastantes referencias a cosas que ya te comentamos en aquellos especiales de drogas en la guerra, pero no está de más volver a recordarlas, básicamente para establecer un poco lo que va a ser el tapiz en el que vamos a dibujar todas las cosas que nos vamos a encontrar en el programa de hoy. Lo primero de todo, nuestra historia como seres humanos en la Tierra es también la historia de las drogas. Los asirios, los persas, los griegos, las tribus siberianas, los indios americanos, todos han hecho un uso constante de una gran variedad de lo que son los estupefacientes. Y esto hay que tenerlo claro porque tenemos que entender que si nos vamos a tiempos inveterados, por ejemplo los que vamos a tratar hoy, al Paleolítico, al Neolítico, al Mesolítico, todas las personas que por lo general, hasta la llegada del Neolítico, se movían alrededor de territorios dentro de ese concepto nómada que englobaba a esas primeras generaciones, toda esa gente tenía una relación con la naturaleza que difiere bastante de la que a día de hoy, dentro de nuestros entornos urbanos, podemos tener. Esa gente se movía, y esto ya lo comentamos en aquellos especiales, a través del ensayo y el error. De hecho, hicimos bastante broma porque nos podemos imaginar a ese tipo de pobladores recorriendo, pues yo que sé, por ejemplo, un valle, encontrándose con una planta, y esa curiosidad también, y ese viaje por la supervivencia, porque al igual que a través de las drogas podemos contar la historia del ser humano, también a través de la supervivencia podemos narrar la historia de ese ser humano, simplemente por ese viaje de la supervivencia, muchas veces, si no tenían para cazar, tenían que coger lo primero que se encontraban. Y esa elección, ese encuentro con aquello que no entendían o simplemente no habían tenido tiempo de estudiar, es lo que acabaría desembocando en estos viajes psicotrópicos que ya os contamos, por ejemplo, con el alcohol, pero que hoy vamos a hablar de hongos y vamos a hablar en los siguientes especiales de cannabis, de opio y de todas las sustancias que, aunque pueda sorprender, y esto vamos a repetirlo bastantes veces, siempre han estado ahí. Y con esto tampoco queremos decir que ¡ay, las drogas son buenas! No va de esto. No. Pero sí, al menos queremos demostrar que la historia de la humanidad
no voy a decir que le debe bastante a las drogas, pero sí, al menos está imbricada con lo que han sido las drogas y lo que han representado, hablaremos de esto precisamente después, en nuestras vidas e incluso en nuestra construcción como una sociedad. ¿Cuál es el gran tema que tenemos con la prehistoria? Cuando tratemos, por ejemplo, la historia de Napoleón, está documentado. Pero ¿cuál es el gran problema, Iván, que tenemos con la prehistoria? Que no hay documentación. Y cuando nos acercamos a ese periodo, tenemos dificultad añadida porque no hay escritura, no hay nada escrito. No sabemos cómo estas gentes podían aplicar estas sustancias a su vida diaria, a la guerra, al tema ritual. Podemos guiarnos a través de restos que haya, a través de huesos que hay ahí con restos, marcas que hablaremos después. Y nos es muy complicado definir conceptos que hoy en día tenemos muy interiorizados, como el concepto mismo de la guerra. La guerra en la prehistoria no es la misma que la guerra hoy en día, aunque en su núcleo, cuando vayamos a analizarla, sigue siendo la misma. Es la misma, pero no es la misma, porque ha cambiado, pero los motivos, en lo básico, son iguales. La misma definición de guerra, que es una palabra que a mí no me gusta utilizar, a mí me gusta más conflicto bélico, porque viene de bellum belli, de guerra en latín, Vaya. de belona, pero guerra, la palabra guerra, viene del germánico guerra, que es una pelea, una discordia, Sí. una desavenencia, se rompe la paz entre dos o más potencias, es una lucha armada entre dos o más naciones, entre dos bandos, varios bandos, pero aquí no hay naciones, no hay potencias. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de gente que se pelea por recursos. Precisamente la esencia de este tipo de pobladores, como decía antes, el hecho de que sean nómadas es lo que vuelve todo más complejo. No solo ya el hecho de que se hayan encontrado vestigios donde pues podemos encontrar cierta información o nos puede dar cierta información de algunas culturas, sino también el hecho de encontrar batallas, por ejemplo. El concepto de batalla, Sí. como lo conocemos hoy en día, empieza a surgir o empieza a brotar cuando hay algo que proteger. Y hasta que estas sociedades no se vuelven sedentarias, hasta que ya no empiezan a tener fortificaciones, hasta que no tienen materiales que deben proteger, Cultivos, ganado, oro. hasta que no llegan a ese punto, el concepto de guerra, como lo podemos entender hoy en día, incluso como lo podían entender después los sumerios, acadios, babilonios, todos ellos, difiere bastante de lo que podemos encontrar en la prehistoria. ¿Y qué provoca esto? Lo que dice Iván. Ahora mismo estamos imaginando lo que pudo ser esa época y probar que hace 58.000 años hubo una batalla en un valle es prácticamente imposible, porque seguramente, entre otras cosas, además de todo este concepto de sedentario nómada, los grupos poblacionales eran muy pequeños. Y se va moviendo continuamente. Antes de que fueran sedentarios, se van moviendo, van buscando áreas donde haya recursos para sobrevivir, se encontrarían con otros grupos que se mueven en busca de recursos y vemos la escena de un grupo en un lado del valle, otro grupo en el otro diciendo ¡ja, ja! Vaya. Peleamos por el árbol, ¿eh? ¿Les gusta este árbol frutal? ¿Es una batalla? Sí. ¿Es una guerra? También. Pero no tiene ese adorno que el ser humano le dio después. El honor no existe en la guerra. Solo existe la rapiña. Y aquí se ve en su forma más básica y más pura. Esta es la guerra de verdad. La pura supervivencia. Porque ni siquiera había estrategia militar per se. Nada. Seguramente, a través de ese... Esto creo que lo comentamos ya. A través de ese arte de la caza que desarrollaron este tipo de poblaciones, caza, al ser nómadas, que a veces tenían que adaptar. Es decir, nos encontramos de repente con una criatura que no sabemos exactamente lo que es, pero que parece que tiene carne y podemos alimentarnos de ella y tenemos que cazarla. Todo lo que eso sugiere. Pero muchos de estos combatientes en realidad venían del mundo de la caza. Sí. Porque al final, entre cazar un oso y cazar un ser humano que está a punto de robarte, pues yo qué sé, por ejemplo, los pepinos que has ido recogiendo por el camino, tampoco hay mucha diferencia. El acto es el mismo. Le pegas un flechazo, que veremos que las flechas es uno de los objetos más preciados. Los arqueros eran muy buscados Sí. porque te permitían minimizar riesgos. No hay ninguna diferencia entre cazar un humano y cazar un bicho. Que esto suena fuerte, pero es así. O sea, una Sí. cosa al final nos acaba llevando a la otra. Así que dejemos eso claro de momento. Yo creo que es la primera premisa que tenemos que dejar clara. Asentar conceptos. No tenemos registros de cómo la gente pensaba en esta época de su puño y letra, por denominarlo así. Sí vamos a hablar, porque se han encontrado restos, ya sea de drogas o ya sea de batallas o pugnas, se han encontrado esos restos, pero de lo que entendemos como
lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Egipto con la medicina, de tenéis que tomar esto, esto y esto, aquí olvidaos de ello. Vamos a estar caminando sobre un lodo que seguramente si hay algún historiador, algún experto en prehistoria, seguramente pues dirá, oye, pero ¿qué están diciendo estos muchachos? Desde el respeto estamos hablando. Yo soy más de historia antigua, de clásica. Y a mí me gusta mucho Franz Zappa. O sea que, ahí está. Nos une nuestra animadversión a los franceses. Eso sí que es verdad. Pero en prehistoria igual cojeamos y lo hacemos desde la honestidad. Sí. Y desde el cariño también. Y aún así hemos intentado informarnos y documentarnos lo máximo posible y sobre todo entender el lenguaje y los acontecimientos que vamos a narrar a continuación, ya no solo absorbiendo lo que hemos ido encontrando en esos escritos, documentos, trabajos, sino también intentando teorizar y convertirnos dentro de nuestras posibilidades casi en arqueólogos, casi en paleontólogos, casi en lo que queráis. Lo que tú quieras. Bichos, seres vivientes que nos hemos movido entre las épocas de la humanidad. Sí. Y vamos a jugar con ciertas cábalas y teorizar sobre posibilidades de por qué, tratando también de hallar ciertas explicaciones y, una cosa también importante, sabiendo que esa visión del hombre prehistórico como alguien que era medio idiota queda descartada, al menos por nuestra parte, porque ni mucho Por menos. favor, sí. Medio idiota, sucios siempre. No. O sea, había peines que se han encontrado y también hay que desterrar el concepto de mujer en la cueva cuidando a los niños y hombre cazando mamuts. La realidad es mucho más compleja que eso. Así es, conviene dejarlo claro. Y hecha esta, que no deja de ser una especie de presentación, un exordio, el típico exordio de Iván y yo que dura 40 minutos. Exordio, 3 programas. Así empezó el de Vikingos. Sí, así empezó el de Vikingos. Miedo me da pero bueno. Iván, yo creo que una de las cosas que tenemos que definir, ya que vamos a hablar de prehistoria, y aunque yo soy consciente de que esta división hay a algunos historiadores a los que no les acaba de convencer. Correcto. Vamos a intentar definir esta época, la época prehistórica, en lo que se llama las 3 edades. Sí, aquí al ser humano siempre le ha gustado establecer diferencias, divisiones, que se hacen para estudiarlas mejor. Y como tú has dicho, no todo el mundo está de acuerdo. A finales del 19, Christian Thomsen diseñó un método para poder estudiar la historia de la humanidad y para ello ideó este sistema, las 3 edades. Y se basa simplemente en la evolución tecnológica. Si has jugado a Age of Empires, está la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. ¿Y en qué se basa cada una? En su tecnología. Se le ocurrió esta división al comprobar que las herramientas de piedra se encontraban siempre en los estratos más profundos, ergo más antiguos, bronce justo encima de estos y las de hierro más cercanas a la superficie. Conclusión, que la metalurgia se desarrolló posteriormente a las herramientas de piedra, claro. Con lo que vio que había una evolución. Fueron dejando la piedra por el bronce y fueron dejando el bronce por el hierro. Es una simplificación, la historia no es lineal, no siempre se va a más, pero sirve para entrar en contacto con una época que, como tú has dicho antes, es un poco difusa de entrar. Sí. Muy complicada, pero que cuando entramos, y me acuerdo de cuando fuimos al Museo Arqueológico Nacional, ver las piedrecitas, ver las herramientas, es fascinante ver esta época, fascinante. Thomsen no dejaba de ser un europeo aplicando su visión a lo que le rodeaba. Que tiene problemas esa visión. Claro, esto por ejemplo no se puede aplicar en Medio Oriente o en otras áreas donde, como es normal, o África por ejemplo, el desarrollo se produjo de otra manera, simplemente porque el contexto en sí provocaba que ese cambio se diferenciara del que podíamos tener, por ejemplo, en Europa. Ya decimos, somos conscientes de que esta división es del siglo XIX, muy respetable, del señor Thomsen, y que obviamente tiene sus cosillas. Tiene sus debilidades, pero nos vamos a quedar con ello. Y a nosotros la que nos interesa principalmente, aunque seguramente comentemos cosas del resto, es la conocida como la Edad de Piedra. Claro, porque la de hierro, para entendernos, el hierro ya es griegos y romanos, son todos hermanos. Y esta Edad de Piedra comienza con la primera producción de esos artefactos que mencionaba Iván y finaliza cuando llega ese bronce. La duración, pues depende de la zona del mundo. Claro. El inicio más antiguo, que se considera 2,5 millones de años atrás, que fue en África, 2,5 millones. 2,5 millones. Y el final, ojo, que ocurrió aproximadamente en el 3300 a.C., que es cuando ya se da inicio a la Edad de Bronce en Medio Oriente. Tú imagínate un vampiro de la Edad de Piedra. Estoy aburrido de vivir, mátame ya en la Edad de Bronce. Qué mala tarde ya, ¿eh? Por favor, acaba conmigo.
y ese aburrimiento, ¿sabes? Que no hay nada que hacer, solo drogarse y hacer cosas con piedras. Esperando a que pase alguien, ¿sabes? Pues fíjate, los vampiros no, Iván. Pero los bonobos... Pero los monos sí. No, se ha demostrado, esto es importante también, porque volviendo un poco a lo que decíamos, aquí ya no estamos dentro del área de los seres humanos, al menos como los conocemos hoy en día, el Homo sapiens, estamos ya en otras variaciones, pero se ha visto que los bonobos son capaces de tallar y usar herramientas de piedra para poder acceder al alimento en contextos de investigación. Los contextos de investigación pues tienen sus peculiaridades, porque no dejan de ser contextos de investigación y no son los mismos contextos que, por ejemplo, pues, en libertad, animales en libertad, pero al menos nos deja entrever que están capacitados para generar esa tecnología. ¿Cuál es la gran diferencia que podemos encontrar entre esos bonobos y el ser humano posterior, o el ser humano que os vamos a narrar en el programa de hoy? Pues las diferencias sobre todo están en las habilidades biomecánicas y cognitivas que tenían esos seres humanos. Insisto, a veces las nomenclaturas son importantes y ya en cuanto aparece el género Homo, vamos a decirlo así, ya empezamos a encontrar vestigios de herramientas que se fabricaban con esa piedra. No quiere decir que todo se fabricara con piedra, también se fabricaba, por ejemplo, con huesos. Los huesos también se utilizaban para crear herramientas. Eso es flipante, ¿eh? Hay instrumentos musicales creados con huesos, más que con piedra, que esto puede sorprender, pero básicamente quedaos con que uno de los elementos que estaba más a mano también y que en cierto modo era bastante duro a la hora de, pues, por ejemplo, cazar, pues eran esas piedras. Esto nos lleva a la comedia, porque si te creías que solo nos habíamos quedado en la edad de piedra y ya está, en 2,5 millones de años te equivocas, porque aquí viene la otra división. Vaya. Porque la edad de piedra también está dividida en otras 3 edades. Tenemos el paleolítico, lo más antiguo, el mesolítico, epipaleolítico o la edad de piedra media y el neolítico o la edad de piedra nueva, que son las 3 grandes divisiones de la edad de piedra. Estuve leyendo sobre ello y a veces depende de la zona, depende del estudioso, depende yo que sé, de la universidad, utilizan un nombre a otro. Sí, realmente esto es inventado. Sí. Todo esto es inventado. Todo esto son señores que lo han inventado. No le hagamos caso simplemente para que nos situemos temporalmente. Son como guías mentales. A mí me gusta llamarles guías mentales, pero no es ley escrita. Estos son propuestas que se han hecho y que más o menos están aceptadas, pero no todo el mundo está de acuerdo. A modo de guía de viaje, lo que Eso vamos es. a hacer es hablaros de cada era o de cada edad, mejor dicho, porque esto sería el paleolítico, la edad de piedra antigua, también se llama así. Os vamos a contar un poco qué periodo comprende, porque ya os hemos dicho toda la edad de piedra, que son un montón de años, aquí vamos a dividir un poco más, y sobre todo, qué se ha ido encontrando dentro de esos periodos que puedan demostrar que en realidad el ser humano, no voy a decir, o sí, voy a decirlo, Dale sin miedo. que la naturaleza del ser humano siempre ha estado, me imagino que también por ese camino de la supervivencia, pues desear lo que tiene el prójimo. Eso es. Como ya dijimos en nuestra saga anteriormente en programas de historia, si vas al de piratas, no sé en qué minuto, dijimos, en el mismo momento en el que un ser humano se pone en el mar con un barco, Sí. tiene otro al lado que le va a robar el pescado. Sí. Pues esto es igual. En el mismo momento que alguien dice, uy, qué manzana más bonita, si pestañea, otro se la ha quitado. Porque es pura supervivencia aquí. Aquí sobre todo, ahora, claro, a medida que va evolucionando la sociedad, cada vez se entiende menos que se siga tirando de esa supervivencia, pero aquí ya entraríamos en disquisiciones como... Y si algún día te preguntaste en qué momento se fue por el desagüe la humanidad, hoy, en este programa, te vamos a contar, esto es un bait, de los buenos. En este programa te vamos a decir el momento exacto en el que la humanidad se empieza a ir por el desagüe. Y creo que lo estás viendo venir, pero ya veremos por dónde. Esa no la sabes. Estoy asustado ahora mismo, Iván. Estoy asustado. Esa me la he guardado para cuando salga a decir ¡ah! ¡Es aquí! Porque yo creo que fue del principio, pero bueno, ya... Sí, más o menos, pero hay un momento que dices aquí. Aquí, por favor, volved hacia atrás, volved al árbol y de ahí al agua. Bueno, vamos a ir con este paleolítico que, como os hemos dicho antes, se cuenta desde la primera fabricación de artefactos de piedra, aproximadamente 2,5 millones de años, Porrón de años. hasta lo que es la última glaciación, alrededor del 9600 a.C. Y lo que vamos a ver es que a medida que vayan avanzando estas edades, cuando lleguemos después a la edad de piedra media o epipaleolítico, esa tecnología va a ir avanzando poco a poco, pero al mismo tiempo también las representaciones artísticas y todo lo que son los vestigios que vamos a ir hallando, incluso la propia relación con las drogas que tenía el ser humano va a ir variando con eso. Sí. Y también los primeros conflictos. Conflictos que, según algunos estudiosos, como por ejemplo el antropólogo
y etnógrafo Raymond C. Kelly, no eran muy fuertes porque la densidad de población entre las primeras sociedades cazadoras-recolectoras de Homo erectus era muy baja y con eso se evitaban conflictos armados. Lo que es lo mismo, el ser humano, cuando se expande, malas noticias para el propio ser humano. Si somos pocos no nos peleamos, ¿no? Es un poco el resumen, ¿sabes? Eso es, mejor pocos y bien avenidos que muchos y a palos. Porque lo que decías tú antes, con el tiempo se fueron desarrollando técnicas de caza con lanza, con emboscadas, que requieren cooperación, lo que hizo que la violencia potencial entre diferentes grupos de cazadores fuera muy costosa. Porque claro, tienes que impedir que el otro coja los recursos que tú quieres coger. Y eso a ti te implica un gasto en recursos humanos también. Puedes perder gente de tu tribu. Y muchos pueblos dijeron, no, yo no voy a perder gente, porque es que como me vaya mal y me den pal pelo, nos quedamos, extinguidos nuestra tribu. Y lo que hicieron fue migrar fuera de África. Claro. Se fueron, dijeron, hasta luego, y se piraron. Y esto estamos hablando de hace unos 1,8 millones de años. Cuando un grupo de gente dijo, no, me piro. No queremos conflictos. O sea, al principio era como, Eso mira, no. Fíjate cómo luego va cambiando y va modificándose esto a medida que los grupos van aumentando cuando dicen, bueno, igual podemos prescindir de cierta población en batallas, pero aquí todavía es como, no estamos, somos demasiado pocos como para andar perdiendo a gente. Porque claro, igual se te muere el curandero. Sí. O igual se te mueren mujeres. Llegaremos a ese punto porque ese punto es importante. Sí. El tema de los neandertales, que alguna vez se ha comentado, que parte de esta violencia que estamos diciendo, que muchas veces se evitaba, se ha llegado a señalar que los neandertales fueron exterminados por los cromañones, pero en realidad hay estudiosos que señalan que seguramente fue por el tema de la glaciación que estábamos comentando. Simplemente se supieron adaptar mejor porque la historia de la humanidad al final nos cuenta, nos narra la historia de los seres humanos que han sabido adaptarse mejor al medio. Sí, tenemos que ser conscientes de que en nuestra genealogía tenemos a la gente que ha sobrevivido, se ha adaptado mejor al medio y tenemos asesinos, tenemos gente de la peor calaña y de la mejor calaña, tenemos de todo. Somos fruto de los que han ido dándose de palos, entre los demás somos los que hemos sobrevivido porque el otro de al lado fue el que probó la seta, que le mató. Nosotros hemos sobrevivido porque descendemos de ese que no probó la seta mala. O sea, madre mía. Lo que menciona Kelly es que este periodo de no guerra paleolítica, que ya yo me imagino que era menos, había conflictos, Sí, pero no creo yo que... esto es un tema de tamaño, básicamente. Los núcleos eran muy pequeños y pues tampoco tenemos mucha información al respecto, pero seguramente conflicto había porque yo soy de los que piensan que siempre ha habido conflicto y que el ser humano siempre ha estado... El ser humano, lo que podemos entender, neandertales, meted aquí a cromañones, los que queráis, a todos. Australopithecus, siempre han estado en conflicto, incluso los monos siempre han estado en conflicto. Todo, porque nos gusta la jarana. Y después de que el Homo sapiens surge hace 315.000 años, seguramente cuando ya empiezan esos grupos a quedarse en lugares y a proteger lo que tienen, pues es cuando comienza realmente la violencia. Ya no tanto porque antes no existiera, sino porque es cuando podemos demostrar que ha pasado algo ahí de tipo violento. Claro. Y eso nos lleva, por ejemplo, a las pinturas rupestres, que esto a mí me llamó mucho la atención de este paleolítico, en concreto el paleolítico superior, porque hay representaciones de seres humanos atravesados con flechas, que ya aparecen en la cultura auriñaciense, que estamos hablando de hace 30.000 años, o en el magdaleniense temprano. ¿Cómo? Que esto de que aparezcan seres humanos con flechas clavadas, aquí es teorizar. Puede ser de todo. Claro. Vete a saber. Porque puede ser desde enfrentamientos por recursos, Sí. o asesinatos, ejecuciones, Sacrificios, guerras, batallas. puede ser de todo. De todo. Pero al menos lo que se puede llegar a entender de este tipo de artes, que insisto, no solo están en un lado, hay representaciones simbólicas en diferentes partes del mundo muy parecidas, que es lo más llamativo. Sí. A lo largo de este especial, como nos sucede en este caso, por ejemplo, con lo de las flechas, a veces van a ser, van a ser grupos de lo que parecen seres humanos con arcos rodeando a otras figuras, a veces van a ser simplemente expulsándolas, pero el concepto siempre va a estar ahí. Lo podemos explicar de muchas formas. Puede ser hasta algún tipo de juego extraño que tenían los niños de esa tribu, de ese grupo social, de lo que fuera, pero es sorprendente que sin tener una conexión cultural, al menos que nosotros sepamos, esas representaciones hayan quedado plasmadas en diferentes lugares. A mí es una cosa que me vuela la cabeza y que demuestra que en realidad estamos más conectados desde el principio de lo que nos pensamos. Somos más parecidos de lo que queremos. Sobre todo porque las experiencias al final eran básicamente las mismas, que era sobrevivir. Comer, sufrir, sobrevivir. Al igual que os decimos, todo esto de las representaciones, no hay pruebas claras
que demuestren una violencia intergrupal constante. La violencia intergrupal, yo qué sé, homicidios, batallas, ese tipo de cosas sería lo que entendemos como violencia intergrupal. Estupendo. Sumado a esto, que es algo que también debemos considerar, es que hasta donde sabemos los humanos empezaron a enterrar a sus muertos hace 150.000 años, que diréis, pues hace tiempo ya, pero todo lo anterior se pierde un poco por el camino. Volvemos también, yo me imagino que incluso los pueblos nómadas que se movían enterraban, algunos de ellos, a sus paisanos, a sus congéneres. Algunos de ellos seguramente pues preferían la cremación, otros directamente los dejaban en el campo y decían que la naturaleza se alimente del cadáver. 1000 opciones. Pero hay que tener también en cuenta esto, lo de los enterramientos. Y esto me lleva a otra cosa, sobre lo de los enterramientos, que también a veces hay que considerar, sobre todo gente como Iván, los historiadores, que muchas veces nos fijamos en tumbas y no todo el mundo, y entended lo que quiero decir con esto, se podía permitir una tumba. Es decir, muchas veces sacamos conclusiones de aquellos complejos fúnebres, podemos denominarlo así, en el que se encuentran pues restos, se encuentran ajuares, pero muchas veces esos elementos pertenecen a tumbas de clases altas. Eso es. Y definir una sociedad a través de esas clases altas es un poco peligroso. Tampoco se trata de desdeñarlo, pero sí hay que tener en cuenta que muchas veces estamos construyendo la historia, ya no solo, podemos hablar incluso de hace no tanto, de 2000 años, podemos irnos incluso ahí. Estamos definiendo la historia a veces en la visión de los ricos y no en el resto de seres humanos. Pero bueno, quería comentar eso. Qué importante es lo que acabas de decir, madre del amor hermoso por los juanetes de Júpiter. Es muy importante lo que acabas de decir. Porque yo cuando hablo de eso, siempre pienso en la misma pregunta. Tanto tú, Sergio, como tú, persona maravillosa que estás escuchando este podcast, haceos esta pregunta. ¿Podrías permitirte tú ahora un mausoleo? ¿Una tumba con todas tus cosicas que perduren el tiempo? ¿Te lo podrías permitir? Posiblemente la respuesta sería no. Entonces pensemos que la gran mayoría de gente no se podía permitir un enterramiento así. Y cuando vemos restos de estos o hablamos de historia, es que la historia la cuenta gente que la cuenta para otra gente que igual sabía escribir, sabía leer. Pero la gran mayoría de gente no sabía leer ni sabía escribir. No sabían esta historia, eran chusma para las fuentes. Y te lo digo literal. Hay autores antiguos romanos que a la plebe la llaman chusma. Y se olvida esa parte de la historia. Y es terrorífico, porque somos parte de esa historia también. De hecho, y esto es un poco spoiler, bueno, aquí ya ha aparecido muchas veces Heródoto Tolkien. Heródoto Tolkien. Lo bautizaste así y así se ha quedado. Que fuimos a verle este verano pasado. Fuimos a ver a Heródoto Tolkien, efectivamente, en Radio El Descampado. Vamos a ver que, por ejemplo, con civilizaciones que habitaron en Mesopotamia, la visión que nos daba Heródoto de esa gente, por ejemplo, a nivel médico, no tiene que ver nada con la realidad. Nada. Pero era la visión que él estaba llevando a su sociedad y una visión que afortunadamente se demostró que es falsa, pero que si no se hubiese demostrado, todo el mundo pensaría que es la real. Entonces, aquí hemos hablado muchas veces de las fuentes, volverá a salir, ahora menos, porque no hay muchas. Tampoco, claro, lo bueno, fíjate, esto puede sorprender, pero lo bueno de esta etapa de la prehistórica es que es sincera. Y aún así, el ser humano moderno la intenta distorsionar. Sí. Es alucinante. Pero ¿entiendes lo que quiero decir, no, Iván? Sí. Si nos vamos ya... El resto es el resto arqueológico, es lo que hay. Claro, luego ya interpretarlo es otro viaje, pero el hecho de que ya empezara la escritura es la que empieza a marcar, a crear la historia en sí, y es la que empieza a construir el relato. Aquí todavía nos está construyendo el relato y tenemos cierta sinceridad, pero tampoco cuando tenemos esos relatos escritos podemos fiarnos mucho de lo que cuenta. Nada. De esto hemos hablado muchas veces, Iván y yo, en los especiales, pero siempre lo recordamos porque hay que tener cuidado con la historia. No hay suficientes mayúsculas en ningún guión ni ningún libro para remarcar lo suficiente esto. Es muy importante tener presente que las fuentes son relatos subjetivos de personas que tienen una intención a la hora de contarte las cosas. Aquí en la prehistoria todavía estamos en una época de paz y amor, abracitos, y no hay relatos. No hay vencedores ni vencidos todavía, que seguramente los hubo. Sí, claro. Hubo pueblos, hubo tribus, hubo grupos, como queramos llamarlo, que seguramente tenían sus rencillas entre unos y otros, esos nómadas, a mí me gusta imaginar esos grupos de nómadas persiguiéndose unos a otros, estos tíos ya han vuelto a robarnos las vallas de los arbustos, me cago en ya, han vuelto a adelantarse, cosas así que no nos imaginamos, porque la visión que tenemos de la historia está distorsionada por el filtro que ha habido después. Por volver, porque si nos ponemos con esto, Iván, sabes que es nuestro tema tenemos que dar charlas de estos temas, tío, es súper entretenido esto de la historia, la validez y ese tipo de elementos. Es que esto es ciencia histórica. Sí. Estamos haciendo
academia total esto. A mí me llama mucho la atención. Pero volviendo al Paleolítico, porque tenemos que continuar, Iván. ¡Paleolítico! Es muy importante, y esto creo que es simplemente deducción, la ausencia de fortificaciones. Claro. Fortificaciones que al mismo tiempo hubiesen ayudado bastante a determinar Sí. no solo cómo vivía esa sociedad, sino también cómo se peleaba esa sociedad, o incluso cómo se drogaba esa sociedad. Y eso, concluido este Paleolítico, vamos a hablar ahora del Mesolítico, del Epipaleolítico o de la Edad de Piedra Media. Que comienza justo, la casualidad, cuando acaba la otra. ¿Has visto? Hasta luego. Esta es mi intervención sobre la Edad de Piedra Media. No, Gracias, Iván. Cuando se acaba la última ola de Sí. frío, que marca el fin de la glaciación aproximadamente en el 9600, Sí. termina y, gracias al buen clima, aparece la agricultura. Aquí se empieza a desviar poco a poco lo que es la humanidad, porque con el nacimiento de la agricultura se acaba el periodo de caza y recolección. Esta agricultura se desarrolla, como hemos dicho antes, con otros temas, se desarrolla diferente en diversas partes del mundo. No hay una fecha que marque el fin Es imposible. de la caza y recolección, es Claro. imposible. En algunas ni siquiera se produjo. Claro. Por ejemplo, tenemos el caso de Medio Oriente, donde la agricultura se desarrolló alrededor del 9000, justo después de la glaciación. Una glaciación, aquí entraríamos en conceptos como el Drías reciente y todas estas cosas, son conceptos geológicos, tampoco vamos a entrar ahí, pero que en realidad marcó lo que es el futuro de la humanidad en muchos aspectos, sobre todo porque modificó el mapa de lo que era la Tierra. Sí. Al aumentar esas temperaturas, ¿qué sucedió? Que los casquetes glaciares se deshicieron, provocando que el agua subiera, pero al mismo tiempo que aquellas montañas que estaban bañadas de nieve, de repente esa nieve desapareciera y grupos, sociedades, pudieran adaptarse a esa nueva montaña porque ya no había nieve y podían, pues básicamente, tener alimentos, podían plantar, aprovechar la agricultura, incluso los animales también seguramente empezaron a brotar más en ese tipo de zonas. Para que nos hagamos a la idea de la importancia de este cambio, de esta desglaciación, estamos diciendo que el archipiélago de Japón Domo arigato, Mr. Robato. es aquí cuando se separa del resto del continente de Asia. Las islas británicas, que antes estaban junto a lo que podemos llamar Europa continental, también se separan en este momento. Bye bye. Incluso, si nos vamos al estrecho de Bering, Asia Oriental y América del Norte se separan también en este momento. Para el año 5000 a.C., y esto va a ser importante por cosas que vamos a comentar después, la forma de los continentes, y las islas, por supuesto, sería algo parecido a lo que podemos tener hoy. Sí. La geología está en continuo movimiento y obviamente no tenemos el mismo mapa que podían tener hace 3000 años o 5000 años, pero aquí es cuando se produce el gran cambio, precisamente por esa glaciación, o mejor dicho, por esa desglaciación. Y aunque vais a ver que por los años podríamos estar hablando de seguramente el Paleolítico, las siguientes evidencias de conflicto, de batalla o como queráis denominarlo, que os vamos a contar ahora, se suelen encuadrar en el Mesolítico simplemente porque en la zona supuestamente ya habían dado el cambio a ese Mesolítico. Aquí podemos entrar en debates, seguramente hay algún experto que diga esto es más Paleolítico que Mesolítico, pero como hemos dicho, Sí. no es que de repente alguien llegara con un cartelito en el 9600 y dijera Bueno, pues ya estamos en el Mesolítico. no funcionaba así. Me he levantado paleolítico hoy, ¿eh? No funcionaba así. Ya no era así. Dependiendo de la zona en la que estuvieras, pues la evolución de esa tecnología variaba. Y esto nos lleva al primero de nuestros ejemplos. No está del todo determinado, yo he encontrado datos de 13.400 años, otras veces 13.000, 14.000, pero sí os puedo decir que este cementerio mesolítico, el de Jebel Sahaba, que se encuentra en Sudán, próximo, muy cerca del Nilo, Qué importante el Nilo para la historia de la humanidad. muy importante, Importantísimo. también llamado Cementerio 117, por si queréis buscarlo, que es bastante interesante. Cuando estuve recabando información sobre Jebel Sahaba, me llamó mucho la atención lo de que lo llamasen Cementerio 117. Encontramos una de las primeras, no sé si llamarlo fosa común, porque vamos a ver que había al menos cierto protocolo a la hora de llevar ese enterramiento, pero vamos a ver que se han encontrado restos de seres humanos con marcas de muerte violenta, lesiones óseas, incluso puntas de flecha incrustadas. En 24 de 59 sujetos que hay en esa tumba. 45% de los sujetos murieron de forma violenta. Y la mitad, mujeres. Que es un caso bastante extraño, vamos a decir atípico, porque como no se han descubierto cosas similares, al menos de momento, porque esto
Además de decir que la geología está en continuo movimiento, la historia también, siempre están encontrando cosas. Seguramente dentro de 2 años salga un artículo que desdiga esto o directamente añada algo nuevo, pero no es muy normal encontrar lugares, como decimos aquí, 29 cadáveres. No sabemos si era simplemente si fue una incursión, no sabemos si fue una batalla, incluso no sabemos si fue una masacre, que es algo que vamos a dudar bastante en este programa porque muchas veces consistía en matar a otra tribu, a otro grupo o a otra cultura. Erradicar. No sabemos si era erradicar al otro. En estos casos lo que tenemos que hacer es preguntarnos y llegar a razonamientos lógicos. Por ejemplo, si hay varios cuerpos en una tumba, ¿esto implica que no murieron a la vez? ¿Que sí? ¿Que fueron depositados ahí? ¿Que hubiera un entierro implica que...? Porque tú como enemigo, tú no vas a enterrar a tus enemigos. Si hay un enterramiento, ¿implica que hubo supervivientes? Son preguntas que te tienes que hacer cuando nos acercamos a este tipo de tumbas. Porque nos llevan a imaginarnos lo que pudo haber pasado. Pues si queréis buscarlo y tener más información, recordad, Cementerio 117, Jebel Sahaba, era la cultura Qadán o Quadán, no sé exactamente cómo se pronunciará, pero vamos, es con Q, se escribe Qadán, al norte extremo norte de Sudán, pues si queréis buscar más información. Sí. Estamos hablando de Sudán, y también en Kenia se encontraron restos humanos de hace 10.000 años, que de nuevo, yo esto lo he encontrado dentro del Mesolítico. Es antes de 9600. Pero bueno, Ahí andan. vamos a dejarlo aquí. Sí. Vamos a dejarlo aquí, sobre todo porque quiero, al menos a mí me interesa que la visión, y no estoy hablando de algo nefando aquí, ni intenciones oscuras, ni nada por mi parte, simplemente a mí me interesa que quede esa visión de que en el Paleolítico las cosas estaban más o menos tranquilas, pero a medida Nefando. que va... ¿Cómo echaba de menos venir al descampado? ¿Cómo echaba de menos esto? Por favor, Sergio, nefando. Fan absoluto. Yo qué sé, tío. Siempre a tope. No, bien. O sea, yo cuando vengo enriquezco mi lenguaje siempre. Vale. Porque en Roma Eterna llega un punto cuando estoy grabando que solo digo, ¡guau, qué pasada! ¡Guau, guau! Cuando estoy al final. Ya mi lenguaje merma de una cosa, vamos, bárbara. Me da mucha vergüenza cuando la gente me enseña estas cosas, pero bueno. No, pero es para bien. Vale. Pues como os decía, que no hay ningún tipo simplemente para diferenciar bien lo que fue el Paleolítico, que seguramente también tuvo violencia, pero a medida que esas poblaciones fueron aumentando, pues pasaban cosas como esto que sucedió en Kenia, en Nataruk, que esto está en Turkana. No es un juego de palabras, o sea, es Nataruk en Turkana, en Kenia, donde se encontraron estos restos humanos, donde de nuevo hallamos esas lesiones traumáticas importantes, hay múltiples fracturas. De hecho, estuve leyendo, láminas de obsidiana incrustadas en esqueletos. Estuve leyendo incluso, que esto a mí tampoco quiero ponerme aquí muy luctuoso ni tratar así estos temas, madre mía, aquí recrearme porque no es mi rollo. El morbo, no. Aquí no es morbo. Pero estuve leyendo que se veía incluso cierto elemento de tortura. Huesos rotos y elementos que dices tú, ostras, el objetivo era hacer sufrir a esa gente. Cuando expliquemos la tumba, yo tengo una teoría al respecto. Explícalo si quieres directamente, ve con ello. Que igual coincide. Sí. En esta tumba, lo que nos encontramos es, primero, el lugar. El estudio original dice que el lugar era un paisaje fértil, a orillas de un lago, que ese lago lo que hacía era sustentar una población bastante interesante de cazadores-recolectores. Se encontró cerámica, lo que sugiere un asentamiento con alimentos, sedentario, Claro. y el informe inicial concluyó que los cuerpos, que es algo también llamativo, no fueron enterrados, sino que fueron dejados ahí, Tela. en las posiciones en las que habían muerto. Algunos estaban maniatados. Eran 27 individuos, entre ellos 8 mujeres y 6 niños, y solo hay un cuerpo de entre 6 y 20 años. ¿El resto qué? Esto me llamó mucho la atención porque había niños de, vamos a decir, de 0 a 6 años. De 6 a 20 años, hay un muerto, vale. Pero igual el resto de niños fueron directamente recogidos por esos enemigos que ejecutaron a esta tribu, a esta sociedad, a este clan, y se los llevaron. Es una de las posibilidades. También puede ser que esos niños de 6 a 20 años, esos adolescentes, hubieran muerto por una refriega similar en otro lugar. Pero cuando menos sorprende y nos hace pensar que es extraño que justo esa franja de edad no entrara entre los cadáveres. Y yo creo que aquí vamos a coincidir los dos. A mí me suena a ejecución directamente. O sea, Sí, a robo... es una expedición de castigo. Sí, robo y ejecución. Robo, escarmiento y ejecución. Directamente. Y llevarse a gente. Se va a hacer mucho después. Iván trata el tema de Roma. Temas duros. Sí, Temas muy duros. Iván, por ejemplo, cuando lo trata en Roma Eterna, todo el tema de los esclavos, etcétera. O sea, no es algo nuevo. Y os vamos a demostrar en varios ejemplos que es bastante común esto de llegar, sobre todo en estas épocas,
es normal lo de llegar a otro clan y quedarte, si es posible y puedes permitírtelo, con aquellos individuos que te interesan, ya sea, por ejemplo, de 6 a 20 años como mano de obra, aquí estoy yo elucubrando, o a veces también mujeres, para que tu tribu pueda crecer. Pero bueno, llegaremos a eso después. Recordemos que estamos todavía en un punto en el que no está la ideología por delante. Estamos hablando de supervivencia de la especie, de la tribu, con lo que nos vamos a las necesidades más básicas. Tú eres joven, eres fuerte, tú me vas a servir de mano de obra, como tú decías, a cazar. Tú eres una mujer, a parir, porque si no nos vamos a extinguir, nuestro grupo se acaba. Y es duro, ¿eh? Es duro pensar en esos términos. Sí, es duro, pero claro, volvemos otra vez al camino de la supervivencia, que no puede justificarlo todo, pero en estos casos, pues sí lo justificaba, obviamente. Para ellos, sí. Claro. ¿Cuál es la gran diferencia que encontramos entre el anterior ejemplo y este? Que esto no es un cementerio, esto es una ejecución. Exacto, los han dejado ahí. Sufrieron, los mataron y se quedaron ahí. Les robaron todo lo que había, se quedaron con gente y se fueron. Siguiendo este patrón de violencia intergrupal, llegamos otra vez a esas representaciones dentro del arte rupestre donde ya empezamos a ver... Cambia el asunto. Elementos más violentos. Aquí ya empieza a quedar un poco más claro con respecto a lo que hemos hablado antes. Hay muchos ejemplos. ¡Prepare la campanita! En la Cova del Roura, en Morella la Bella, en Castellón o en Val del Charco, del Agua Amarga, en Alcañiz, tenemos representaciones de grupos de arqueros. Por ejemplo, arqueros con plumas en sus cabezas que huyen de otro grupo de arqueros, que son más que ellos, que les persiguen. Lo que hemos comentado antes, básicamente. Lo que pasa es que aquí ya empieza a quedar un poco más claro. Sí. Al final, no solo la tecnología estaba evolucionando, sino que también todas las representaciones y el arte rupestre también lo hizo. De hecho... Y el arco es trending topic. Claro, lo que tú has dicho antes, porque precisamente para cazar Sí. era la forma más segura de hacerlo. Desde lejos, no te arriesgas. Si tú tienes un arco y trabajas con flechas, puedes dejar una distancia, yo qué sé, de 10 metros, 8 metros, 7 metros, pero cuando vas con un hacha... Bueno, la puedes arrojar, y seguramente algunos la arrojaban, pero... Más de cerca. Lo que era la melee, lo que conocemos como melee, Sí. era más complicado. Porque te arriesgas a perder la vida. Y en un grupo de estos recolectores cazadores que de repente pierdan a 3 cazadores, puede ser un drama, una tragedia. Sí. Hay que evitar riesgos, vamos, como sea. Y tenemos el paleolítico, tenemos el mesolítico, y ahora llegamos al neolítico, que es cuando realmente se producen los cambios, en esta edad de piedra nueva. Aquí es cuando la humanidad se va por el desagüe. Sergio, aquí. Porque aquí comienza todo el marrón. En el 9000 a.C. aparece la agricultura en Medio Oriente, en el 7000 en el sudeste de Europa, en el 6000 en Asia Oriental e incluso más tarde en otros sitios. Fíjate que estamos hablando de una diferencia de 2000 años, por ejemplo, de los restos que se han encontrado. Insistimos, que Sí. igual más o menos todo fue Igual no es parejo, tanto. o la diferencia de años es menor, pero de 9000 a 7000 y a 6000. Es que la diferencia es salvaje. Sí. Estamos hablando de miles de años. Sí. Que es que es mucho tiempo. Miles de años. Demasiado, me parece a mí. Mucho tiempo. Aquí es cuando surge el cultivo de cereal. Aquí es donde se domestican los animales. Y el arqueólogo australiano Gordon Child, aquí es cuando acuña el término de revolución neolítica. ¿Por qué? Porque aquí es cuando se produjo el cambio. El estilo de vida nómada cambia a uno sedentario, la economía recolectora cambia a una economía productora, la agricultura cambia por completo la organización social, la manera de usar la tierra, el cultivo de tubérculos, cereales, trigo, centeno, cebada. Se pueden almacenar, tenemos ya los primeros poblamientos en los que se pueden almacenar levaduras, fermentos, pan, lácteos, se desarrollan tecnologías. Ese es el gran tema, ¿eh? Aquí es cuando empieza a irse por el desagüe la humanidad, Sergio. Porque ¿qué implica esto? Aumenta la producción de alimentos, aumentan los asentamientos, más población, se organiza social y políticamente la población de manera compleja, empieza la división del trabajo, vas a currar, tú eres ahora esto, tú no vas a cazar por sobrevivir, no, tú ahora vas a hacer pan. ¿Por qué? Porque si no te vas a morir de hambre. La transhumancia, domesticar animales, aquí empieza todo. Sí, la propiedad privada, todo lo que se os ocurra. Obreros y guardianes. Ahora ya no hay Claro. cazador-recolector, no. Ahora es un obrero, un guardián, al servicio de lo que empieza a crearse aquí, que es la casta religiosa, la casta militar. Aquí es donde empieza. Quien hace acopio de recursos es quien tiene el control político y militar. Y esos recursos hay que protegerlos y en algunos casos hay que conseguirlos de otra población.
Eso es. Que es cuando empieza la cosa a ponerse complicada. Una molleja de burro en la cabeza al vecino para conseguir sus pepinos. ¿Cómo? Ya no estamos hablando simplemente de supervivencia, sino que estamos hablando de acumular poder. Sí. De decir... A más poder, más recursos, más capacidad, más poder, y así la rueda se hace más grande. Aunque no te haga falta, es simplemente decir, los de al lado tienen más pepinos, podríamos hacernos con sus pepinos, vamos a hacernos con sus pepinos. Vamos a invadirlos, nos cargaremos a unos cuantos, por lo menos que se asusten y que sepan ahora que sus pepinos nos pertenecen. Es un poco que aprendan la lección. Sí, es un poco lo que entra dentro de esta revolución urbana que estaba comentando Iván, en la que todo cambia y todo se vuelve más complejo y se empieza a asemejar más a lo que vamos a encontrar después en algunas civilizaciones, como mencionaba antes, la Acadia, Asiria, todas las que queráis. Incluso todas. Incluso es la que incluso griega. la propia Roma antigua, la época monárquica, eran grupos de gente que se pegaba por recursos. Caudillos militares que tienen el control de excedentes de recursos se convierten en castas, en aristocracias, en élites económicas que utilizan la violencia, utilizan la religión, utilizan el control para tener más y más y más. Y esto es curioso porque el ser humano, por supuesto, todo el tema del ganado, eso está ahí, ¿vale? Cómo se comienza a variar la relación que tienen los seres humanos con ese ganado, incluso con los animales. Aquí es cuando empiezan a nacer ciertas relaciones que siguen a día de hoy. Pero también con la agricultura. Ese paso de recolección, que podíamos estar hablando antes de básicamente comerte lo que te encontrabas por el camino, a cultivar, hace que las plantas, y aquí es donde nos interesa sobre todo también para el tema de las drogas, empiecen a modificar también su comportamiento. Y esto puede parecer, nos puede llamar la atención, pero el ser humano, a través de ese cultivo, consigue realizar algunas transformaciones no solo morfológicas, sino también químicas. Y seguramente es con esta época, con esta revolución urbana que estaba comentando Iván, cuando se inician los primeros conocimientos farmacológicos complejos. ¿Que los había antes? Sí. De hecho, hay diferentes pruebas que así lo atestiguan en muchas partes del mundo. Pero ahora es cuando, a través de ese poder que te da la capacidad de tener acceso a esas plantas, podemos imaginar aquí lechugas. No estamos hablando solo de lechugas, sino de todas las cosas que se podían cultivar. Hay lechugas y lechugas divertidas. Exactamente. A través de ese conocimiento es cuando esa relación con la naturaleza se modifica de acuerdo a los intereses del ser humano. Vale, ya hemos probado ese ensayo-error, estamos en un lugar, imaginad un fuerte, una fortificación, con su muralla y con todo, una muralla hecha de... Una empalizada, adobe, cosas así. Con un bosque que circunda esa construcción, y en ese bosque hay cosas. Y ya no se trata tanto de prueba-error, de voy caminando prácticamente, no voy a decir sin dirección, porque tenemos que entender también que los pueblos nómadas no es que estuvieran todo el rato en movimiento, sino que muchas veces, pues dependiendo del clima, dependiendo de los animales, dependiendo de otros grupos, pues decían, vamos a movernos. Y no iban al tuntún, no eran tontos. No iban al tuntún. Pero en este caso, al estar en el mismo sitio, el conocimiento de lo que les rodea aumenta y al mismo tiempo ya no tienen que tirar tanto del ensayo-error que, por ejemplo, les pasaba a esas tribus nómadas que vagaban. Seguramente en esas tribus nómadas había un señor mayor que había probado todo o había visto, era el que tenía el conocimiento, posiblemente el chamán, era el que tenía el conocimiento y el que decía, ten cuidado con esa valla porque esa valla va a hacer que te cagues encima, por ejemplo. Aquí en este caso ya eso se empieza a profesionalizar y vamos a llegar después, y os vamos a contar, en qué acaba desembocando todo eso. De momento quedaos con que ese catálogo de remedios que utilizaban los médicos, los brujos, hechiceros, el nombre que le queráis poner, ya empieza a conformarse aquí. Después de esto, ya llega la metalurgia de cobre, llegamos a la edad de bronce, después el calcolítico, etc. Pero quiero que consideréis lo siguiente. Ahora os ponemos unos cuantos ejemplos de cosas que se han ido encontrando, donde por desgracia, pues volvemos a hallar esa violencia que os hemos comentado antes. Pero, al menos hasta este punto, sobre todo en lo que a violencia, el concepto de violencia intergrupal se refiere, hemos visto una evolución desde esa piedra, que acaba precisamente aquí cuando llega el cobre y eso, pero en realidad todo lo que había alrededor, el cuero, la madera, los huesos, se utilizaba no solo para sobrevivir, es decir, para cazar, incluso para vestirse o para lo que fuera, sino también para guerrear o para combatir con enemigos. ¿Qué sucede con esto? Que la piedra, lo bueno que tiene la piedra, y también lo bueno que por ejemplo tiene el cobre o el bronce, es que aguanta bien el paso del tiempo. Cosa que, por ejemplo, el resto de cosas que seguramente utilizaban y que a día de hoy no tenemos prueba de que utilizaban, se han ido perdiendo. Ya sean restos vegetales, animales, humanos, todo eso
Sí, pueden quedar algunos vestigios, pero no es tan fácil como la piedra, porque la piedra... Claro. Es que la piedra está Es ahí. piedra, está ahí. Tengo 50.000 años. No se te nota, te conserva muy bien, señor piedra. Ay, muchas gracias. O sea, es... Con ojitos, la piedra con La ojitos. piedra con ahí está. ojitos, efectivamente. Que es lo que nos pasa también con la arcilla. O con, por ejemplo, la cerámica, que también se conserva bien. Así que tened en cuenta también eso, porque ya en el Neolítico se estaban haciendo vasijas, se estaba horneando pan, se estaba moliendo, se estaban tostando los granos de cereal, porque ya había un control del fuego. No vamos a entrar en lo del tema del control del fuego, porque Buah. esto ya nos llevaría a otro... Forno de piedra, ¿eh? Aquí empieza el forno de piedra. Porque, vamos, claro, podían hornear pan, podían La pizza. alcanzar mayores temperaturas, la pizza, podían hacer una pizza arcaica. Sí, sí, Sin piña. poca broma que en Pompeya se han encontrado como en mosaicos, en pinturas, como tostas de pan Claro. con cosas encima. La protopizza. Fíjate, al final, si tienes Pan con cosas. Si tienes pan, tienes tomate y tienes queso, el resto ya es está. ponerle cosas, como la piña. Fantasía. Alerta antipiña. Y esta revolución neolítica nos deja entrever esa guerra que ya empezaba a fraguarse, precisamente porque, como decía Iván, al final imaginaos de nuevo esa ciudad amurallada que tiene que protegerse de los enemigos, y es ahí cuando ya empezamos a tener vestigios de conflictos entre seres humanos. De masacres. Masacres. El concepto es masacre. Masacres. Porque es que Sí, te voy a dejar decir esta porque te gustó mucho el nombre. este nombre, tú ves esto y dices, ojo, aquí ha pasado algo. El pozo de la muerte de Talheim, en Alemania, cerca de Heilbronn. Este lugar de masacre está fechado más o menos en el año 5500 a.C. y es una tumba que contiene un total de 34 esqueletos formados por 16 niños, 9 varones adultos, 7 mujeres adultas y 2 adultos más, de los que por la composición de los restos, que lo que le ha quedado, no se puede determinar el sexo. Varios esqueletos tenían signos de traumas, lo que sugiere que la violencia era un aspecto habitual o rutinario en sus vidas. Porque si los huesos tienen violencia, tienen restos de heridas que se han ido cicatrizando, es que su vida era dura. Eso puede ser por violencia intergrupal, puede ser por violencia intragrupal o directamente porque realizaban algún tipo de labor que era peligrosa, sin ir más lejos, cazar, por ejemplo. O sea, pueden ser muchas razones. Claro, porque aquí también se descubrió que entre el grupo de esqueletos local, que no era ajeno a ese grupo, solo había hombres y niños. No había mujeres. Claro. ¿Ahí qué pasó? Claro, la conclusión es que lo que comentábamos Claro. antes, que algunos individuos dentro de estas sociedades eran muy importantes. Y la mujer, pues era muy importante. Había una cultura matriarcal. Al final, el tema de la observación, ellos habían visto, sobre todo en los cultos a la naturaleza, la importancia del nacimiento, la importancia de la muerte y sobre todo la importancia que tenían las mujeres dentro de estas tribus, de estos clanes, sociedades, a la hora de que esa cultura se mantuviera en el tiempo y pudiera aumentar además. Entonces, al igual que hablábamos antes de que faltaban niños de 6 a 20 años, es muy posible, y así nos lo deja entrever lo que se encontró en esta tumba, que esas mujeres eran consideradas como especiales y seguramente en vez de ejecutarlas y en vez de matarlas, las capturaron y se las llevaron muy posiblemente para procrear. Muy posiblemente. Sí. Es la conclusión que podemos sacar. Quizá tuvieron un destino peor que el de los ejecutados. O sea, quizá su destino fue mucho peor. Pues seguramente sí, porque que los enemigos al final te rapten y te usen para esas cosas me parece horrible. Terrible. Me parece horrible. Por si acaso, en ningún momento estamos diciendo que las mujeres sirvieran solo para procrear. Hay más ejemplos, sobre todo vamos a comentar algunos que se encuentran en Europa. Insisto que aquí podéis tirar del hilo porque hay multitud de ellos. En el Neolítico, simplemente por ese concepto de sedentario, es cuando realmente empiezan a ponerse las cosas feas, como ha comentado Iván. Pero tenemos, por ejemplo, el entierro masivo de Sledge Asparn. Sledge Asparn, que aquí ya está fortificado. Efectivamente. Por lo que aquí deducimos que ya cuando hay una fortificación es que tienes que defenderte de algo o de alguien. Claro. Y aquí, de nuevo, faltan mujeres. Aunque también podríamos pensar en la maldad. Simplemente como botín de guerra y hasta luego. Esclavas, simplemente, sí. Sí. Es que tampoco quiero ponerme muy, muy horrible porque Claro, podemos no hablar... queremos entrar en la morbosidad del tema, pero queremos que quede claro que puede haber de todo. El ser humano es capaz de todo. Sí, de todo. De las cosas más horribles. Sí. Por ejemplo, este entierro masivo es de hace 7.500 años. Luego está el de Herxheim, 5.000 antes de Cristo. Esta es una burrada. Es este... Cuando lo estuve leyendo, porque estamos haciendo resúmenes, Sí. pero cuando yo me puse a leer, por ejemplo, el de Herxheim, por si queréis buscarlo con X, aquí ya hallamos, y disculpad que me ría, pero es risa nerviosa, hallamos decapitaciones y hachazos. O sea, aquí ya es a lo bruto, Sí. es a lo bruto. Aquí ya hay una intención. Sí. Porque están colocados los cráneos de una manera que podemos llegar a pensar que es o un ritual, o una ejecución, o algún tipo de mensaje que se quiere dejar ahí.
Horrible. Se habla incluso que era donde guardaban los esqueletos, en ese lugar, en ese, vamos a llamarlo cementerio, aunque puede ser, como tú me has dicho, un sitio de ritual, después de sufrir canibalismo. Ojo, Porque se han encontrado restos que pueden así asegurarlo. Es decir, que ellos se lo comían y los enterraban ahí. No sabemos exactamente, porque hay muchas especulaciones sobre esto. Sí. Aquí hablamos de venganza, hablamos de conflicto por tierras, caza furtiva, lo que hemos mencionado ya muchas veces, simplemente una demostración de superioridad, un secuestro de esclavos, lo que fuera. Por si te estás preguntando por el número, se han descubierto 500 individuos, aunque se habla de que puede llegar a los 1000. Si os interesa este tema, porque además se habla de que tenían una especie de culto al cráneo, porque siempre los golpeaban igual en el mismo sitio para reventarlos, si os interesa, Herxheim. Elucubrar aquí y teorizar lo que queráis. Puede haber un montón de cosas. Pero había detrás ya lo que ha dicho Iván, lo del ser humano es execrable en muchas ocasiones. Lamentable. Es lo peor. Es tremendo. Es tremendo, porque aquí ya no olvidemos que uno de los mensajes más fuertes que le puede dar un pueblo a otro es la ultraviolencia también. Y decir, mira, somos tan cafres que ten cuidado con nosotros. Que somos muy cafres. No olvidemos que esto puede pasar y esto ha sucedido. Son muestras de ultraviolencia como aviso a los demás. Y cuando empiezan a surgir los asentamientos, quizá es necesario porque si tú no eres más cafre que el otro te come. Y en este caso, literal. No sé hasta qué punto, yo sé que, por ejemplo, con los asirios, babilonios y todos estos, sí ya empieza a haber tablillas cuneiformes y todas esas cosas, ¿vale? Eso lo tengo presente. Yo no sé si en este momento, yo me imagino que las leyendas ya se contaban. Yo creo que desde el momento en el que los seres humanos aprendieron a comunicarse, el elemento leyenda, esas leyendas que contaban las madres o los padres o el chamán al resto de ciudadanos de esos clanes, eso siempre ha estado ahí. Y yo no sé hasta qué punto, aquí todavía yo creo que, más allá de eso, muchas de estas demostraciones, como tú dices, de poder terroríficas, seguramente incluso eran glorificadas. Es que estoy estoy intentando establecer un lazo de unión con lo que sucedía, que ya creo que lo comentamos también, con Black Tepes. Sí. Todo el tema de esas leyendas totalmente oscuras que se contaban es que hace todo tipo de salvajadas, parten lonchas a la gente, o sea, las burradas más grandes, muchas veces para prevenir al resto de gente, eran leyendas que ellos mismos creaban para acojonar al resto, para decir, si no quieres que te filetee, directamente no te enfrentes a él. Ándate con ojo. Aquí en estos casos es que volvemos a lo de antes. Hay cierta, entre comillas, sinceridad, porque esto sucedió y hay vestigios de que eso realmente estaba ahí. De hecho, me imagino que habrás escuchado hablar del hombre de Otzi, que es un señor que vivió hace 5.200 años y que se conserva bastante bien. Se han visto heridas, incluso no sé si tiene alguna marca o similar, que seguramente fue asesinado en una batalla. O algo parecido a una batalla. En una de estas refriegas, escaramuzas, ya un poco batallas podríamos hablar. Ya cuando hay asentamientos, por el nivel de población, podríamos hablar un poco ya de batallas. En este caso, la suerte que hay con Otzi es que se encontró a altas latitudes y al encontrarse, al igual que por ejemplo los mamuts, los que se conservan, muchos de estos restos han sobrevivido precisamente por esa ayuda que da el clima y gracias a eso podemos tener una representación. Os animo también a que busquéis. Aquí va la campanita. Es que Iván, ahora estoy metiendo campanitas. Cada vez que quiero que alguien busque algo, suena una campanita. Ah, bien. Vale, yo estoy ya en modo guía turístico, ¿sabes? Me gusta mucho. Igual adapto cosas a Roma Eterna, ¿eh? Una campanita, un flechazo. Vale. Y aunque no vamos a tratar mucho, o vamos a intentar no tratar mucho el tema hoy, pero luego llega la edad de los metales, con el calcolítico. ¿Sabes que has dado el pie más enorme de la historia para hablar de la edad de los metales? Porque cayó Otzi en una de esas batallas, pero siglos después, en Birmingham, empezó la edad de los metales y fundó Black Sabbath. Es que te lo he visto venir. La de los metales. ¿Quién no conoce a Iron Maiden? ¿Quién no conoce a esta gente? Los Saxon. Claro, los Saxon. Crusader.
Es el chiste más malo del mundo, pero tenía que hacerlo. Cuando he visto Otzi, he visto una puerta abrirse a la comedia. La comedia de repente. Otzi Osbourne. Sí, ha llegado. Ha llegado para quedarse. Ha llegado el cómico, licenciado en comedia, doctorando en comedia. Nada, simplemente como comentario. Después tenemos la Edad de Bronce, la Edad de Hierro. Estamos hablando ya de que llegamos al 700 a.C., que son periodos que seguramente pues suena más. La Edad de los Metales al final comprende del 3000 al 700 a.C., que nos suena al menos más cercana, o por lo menos a Iván, que se acerca más a lo que él suele trabajar. Sí, ahí es donde empieza Roma Eterna, al final de la Edad de Hierro, más o menos. A medio camino, medio camino, final de la Edad de Hierro. En torno al 900, así empiezo yo en Roma Eterna. Porque es ya cuando empiezan a fabricar armas, herramientas... Porque con el bronce sí que puedes hacer armas, sí. Con el cobre no, pero luego llega el hierro y se los funde a todos. Nunca mejor dicho. No puedes parar, Iván. Ahora mismo no puedes parar. Estoy en fase Z ya. O sea, no quieras saber lo que me he tomado para este programa. Te veo como si fueras un chamán con cabeza de abeja. Vaya tela. Y después de todo este rato, que la persona que está escuchando esto dirá, vale, me parece estupendo. La guerra en la prehistoria me parece estupendísimo. Pero, ¿y las drogas qué? ¿Por qué no hemos hablado todavía de drogas? Efectivamente, este es un programa sobre la guerra en la prehistoria, porque la historia misma de la guerra y de las drogas está muy unida a la historia de la humanidad. Por eso hemos hecho un repaso de toda esta época pretérita de la historia de la humanidad para poder entrar ahora en este tema. Porque ahora sí que vamos a hablar de droguitas. Y tenemos evidencias por todos los lados. Sí. Aunque no haya registros escritos per se, insistimos, hasta esas tablillas cuneiformes va a ser complicado encontrar registros, que igual los había, pero no se conservan, que es otra cosa. Sí, ¿vale? Porque yo me imagino que esa gente también... Hasta cierto punto, cuando tú te vuelves sedentario, cuando tú ya creas una sociedad que está encuadrada geográficamente, ya empiezas a desarrollar una historia, y esa historia está muy bien que haya gente que la memorice y haya gente que se la cuenta al resto, pero también me imagino que hay cierta necesidad de dejarla al menos registrada en algún lado. Me da la sensación. Otra cosa que se conserve, porque utilizaban materiales, o incluso madera o lo que fuera, pero yo siempre he confiado en que hay cosas anteriores. Sea como sea, una vez más, la historia de la humanidad se puede contar a través de las drogas, porque siempre han estado ahí. El opio, el cannabis, el alcohol, el tabaco, muchos hongos, básicamente de lo que vamos a hablar ahora. Y para ello voy a usar una separación que utiliza una profesora de arqueología y prehistoria de la Universidad de Valladolid, Elisa Guerra 12. Que por cierto tiene un libro que se llama Las drogas en la prehistoria. Que a mí me resulta muy interesante, sobre la presencia de intoxicantes en 4 espacios arqueológicos distintos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues vamos a intentar demostrar cómo la droga siempre ha estado ahí y de qué forma los vestigios que se han ido hallando a lo largo del tiempo así lo atestiguan. Uno de esos primeros espacios arqueológicos serían las plantas y semillas fosilizadas encontradas junto a restos humanos. Por citar algún ejemplo, se han encontrado semillas de amapola atrapadas entre los dientes humanos o semillas de cannabis quemadas en cuencos ceremoniales. Un paluego. Un paluego prehistórico. Sí. Además de estas plantas y semillas fosilizadas, también hay residuos de bebidas alcohólicas en artefactos como, por ejemplo, cerámica. Que esto yo creo que queda... Lo mencionamos ya, de hecho, en anteriores episodios. En anteriores entregas mencionamos también esto. Sí. Alcaloides psicoactivos en restos óseos humanos. Aquí hay un uso potente, ¿eh? Aquí hay un uso potente. Sí, ya. Esto puede ser incluso ya no simplemente óseo, sino también se han encontrado en pelo. Sí. ¿Vale? Después seguramente cuente, o muy resumidamente, porque me gustaría igual lanzarlo para patrones o algo similar, pero una noticia sobre una cueva de Menorca en la que se ha analizado el pelo y se han encontrado sustancias en ese pelo. Hace 3.000 años. Y por último, algo de lo que hemos hablado ya, las representaciones artísticas de escenas de bebidas y uso ritualizado de alucinógenos. En ese arte, no voy a decir abstracto, yo lo llamaría simbólico, vamos a hallar representaciones, y vais a poder buscarlas, en las que no hay ningún tipo de género de duda de que lo que se está representando ahí es un viaje. Es un viaje. Está viajando. La persona que ha pintado eso está viajando, está volando. Está muy arriba. Sí. Por resumir todo esto, tenemos la visión artefactual. ¿A qué se refiere? Artefactos. Vaya. Que se utilizaron para almacenar o procesar sustancias psicoactivas, como puede ser, por ejemplo, vasijas o bolsas, que las hay, y luego la paleobotánica, que se refiere a los rastros químicos que se encuentran en la superficie de esos envases, incluso en los cuerpos, que afortunadamente todavía se conservan, que seguramente consumieron esas sustancias. La función de ambas se complementa. La paleobotánica nos ayuda a saber que había algo ahí,
y la artefactual a saber el contexto, algo que es muy importante en arqueología. Saber qué función tenía, cómo la consumían, qué hacían con ella. Por ejemplo, las semillas de cannabis que mencionabas tú, quemadas en cuencos ceremoniales, ¿hay qué hay? Ahí estaban metiéndole, aunque no se hacían porros, estaban ahí metiéndole a los humos. Unos baos de cannabis que se quedaban planchadísimos. Sobre esto, por cierto, estuve leyendo del oráculo de Delfos. ¡Buah! Y ahí... La de guerras en la humanidad que se han hecho con gente drogada diciéndote, sí, haz esto, haz lo otro. Y me sorprendió mucho, parece ser que tenía algo que ver con una grieta que había en el suelo por la que salía algún tipo de... no recuerdo qué tipo de gas era, que provocaba visiones. Estaba un poco intoxicado. Claro. Sí. Y diréis, vale, muy bien, nos habéis hablado de algunas representaciones de violencia entre seres humanos, pero ahora queremos las representaciones de... ¿Dónde, ¿qué imágenes puedo buscar en la que me demostréis que realmente las drogas siempre han estado, o casi siempre han estado ahí? Al menos que esté confirmado por esas representaciones. Nos vamos a ir al Paleolítico. Volvemos al Paleolítico, efectivamente, a 58.000 años de antigüedad, a la cueva de Shanidar. El Shanidar, eso estaría en el área del Kurdistán, en Irak, más o menos por centrarlo. Estamos hablando de los neandertales. Y allí los arqueólogos encontraron el cuerpo de un hombre al que llamaron Shanidar IV. Se piensa que aproximadamente tenía de 30 a 45 años. ¿Qué tiene de particular este Shanidar? Que había sido enterrado con flores y plantas medicinales. Entre los que se encuentran hay un montón, ¿vale? Yo simplemente pues he extraído unos cuantos, la malvarrosa, el aciano, la minenrama y uno que me llamó mucho la atención que es la efedra. ¿Y qué es la efedra? De donde sale la efedrina. Aquí empieza la diversión. Aquí empieza la diversión. La efedrina tiene unos efectos parecidos a las anfetaminas. Claro, cuando se encuentra esto y se encuentran este tipo de sustancias, 58.000 años de antigüedad, insisto, las preguntas que se hacen los arqueólogos y los historiadores es, el hecho de que esas sustancias estén ahí, 1, no determina lo que hacían con ellas, 2, tampoco determina que realmente las utilizaran para los fines que nosotros podemos pensar que las estaban utilizando. Claro, porque eso es interpretar ya. Eso es interpretar. Lo que sí podemos extraer de todo esto es que esas plantas que se han encontrado se han utilizado durante años, posiblemente durante siglos y posiblemente durante milenios en la medicina y millones en la medicina tradicional, porque algunas son estimulantes, algunas son astringentes, algunas son diuréticas y algunas son antiinflamatorias, demostradas. Por lo que sí... No son al azar esas plantitas ahí. No son al azar. Yo creo que ese es el elemento importante de todo esto. Sí. ¿Podemos determinar para qué alguien usaba esto o por qué lo enterraron hace 58.000 años? Precisamente a este, porque se han encontrado más cadáveres en esa cueva del Kurdistán, en esa cueva de Shanidar. Se han encontrado más cadáveres, hay 9 cadáveres más. Y solo este es el que tiene todas estas flores, todas estas plantas, por lo que podemos, de nuevo, teorizar en que era algún tipo de, no sé si llamarlo curandero, no sé si llamarlo chamán, pero seguramente esa diferenciación con el resto de tumbas que se han hallado, o el resto de enterramientos que se han hallado, demuestra que este señor tenía el conocimiento y que seguramente solo lo enterraron a él porque él es el que hacía uso de esas plantas. Como una manera de honrar al fallecido. De nuevo, aquí estamos teorizando y estamos elucubrando, o sea que si hay alguien que se cabrea por estas cosas, no os cabréis, que tampoco hace falta, hombre. O sea, no... Con deportividad, cada uno tiene sus teorías. Por eso. Pero a mí me hace pensar que sí, estamos hablando de 58.000 y es posible que no hubiese, porque algo que vamos a ver después, de hecho no sé si lo vamos a ver en este o en el siguiente, creo que lo vamos a ver más en el siguiente. En estas épocas la religión ya comenzaba a ser importante, o por lo menos las creencias, más que la religión, vamos a llamarlo creencias. Las creencias que tenían gozaban de bastante importancia dentro de estas sociedades. ¿Cuál era el tema? Que estos curanderos, esta gente que, por ejemplo, yo qué sé, hemos visto por ahí que hay elementos antiinflamatorios, hay plantas que son diuréticas. Es posible que no conocieran todas las propiedades de esas plantas, porque había una combinación, en esa medicina primigenia, había una combinación entre ese conocimiento de las plantas, de la naturaleza al final, pero también de la religión o de las creencias. Entonces se combinaba. Yo te podía dar un antiinflamatorio, pero ese mal seguramente te lo había provocado un dios, porque habías hecho algo incorrecto, cuando digo un dios, una deidad de cualquier tipo, o simplemente porque los dioses son así y te han provocado ese hinchazón en el brazo. Caprichosos. Entonces, era muy normal encontrar esas mezclas de creencias, de superstición, de, sí, tómate esta planta, pero también, yo qué sé, rézale o haz un sacrificio a este dios porque seguramente así te curarás más. ¿Qué quiero decir con esto? Que, volviendo otra vez a esa teoría, es posible que, obviamente, esta persona no supiera todas las propiedades de esas plantas, pero el hecho de que estén ahí en esa tumba, a mí me parecen demasiada coincidencia.
Sí, no puede ser algo al azar que este señor, este Shanidar IV, si gusta haremos las 3 primeras, el hombre no sea curandero o... ¿Te ha gustado esa, eh? Que el hombre no sea curandero o no esté relacionado con eso. Porque si es el único que está ahí con eso, ahí hay una pista. Porque además se han encontrado más restos de cadáveres con ofrendas de este tipo. Sí. Por ejemplo, tenemos en Granada, en Albuñol, en la cueva de los murciélagos, aparecieron una serie de cadáveres junto a los que se habían depositado ofrendas funerarias, entre las que había un buen número de cápsulas y semillas de la planta por excelencia, que va a ser muy mencionada en los próximos programas, ya te digo. La adormidera. Sí. El opio. El opio. Básicamente. Año 5000 antes de Cristo, ¿eh? Esto de Granada. Es que hay muchos ejemplos, ¿vale? Está, por ejemplo, la lámpara en Soria. Hay incluso yacimientos neolíticos en Italia, como el de la Marmotta, donde se encuentran este tipo de cosas. O sea, no es algo raro, ¿vale? No. ¿Que sabían todas las propiedades? Quizá no. Pero ¿que es curioso que estén ahí? Sí. Porque también podemos aducir, o lo que pueden aducir algunos arqueólogos, es lo que llamamos contaminación animal, incluso contaminación humana. No sabemos cuánta gente ha ido antes a esas tumbas, por ejemplo, pero también se produce una contaminación animal de animales que simplemente llegaban allí y dejaban sus restos. Y claro, esas investigaciones pueden dar lugar a elementos que no son del todo claros. Yo, por ejemplo, simplemente por citarlo, lo que mencionaba antes de la cueva funeraria de Scarrich, que está en Menorca, el análisis químico que se hizo de los pelos, del cabello humano que se encontró de las personas que estaban allí, reveló que estaba la efedrina, que la efedrina es un estimulante. Es más, en análisis detectó que había atropina y escopolamina, y ambos son compuestos psicoactivos que pueden causar desorientación, alteración sensorial y, ojo, que aquí llega lo importante, alucinaciones vívidas. Ahí está. ¿Que lo usaban para esto? Pues bueno, pues podemos decir que sí o que no, pero... Claro, porque también tendemos a intentar siempre explicar el pasado prehistórico, el pasado de este tipo de años, con todo el ritual. Que no, que quizá también había gente que le gustaba pegar a la mandanga. Que también había ritual, pero que quizá también, oye, igual esa señora, ese señor, que luego vemos un esqueleto, quizá después de estar todo el día con sus cosas agrícolas del Paleolítico, dijo, pues mira, me apetece pegarme un viaje con esta dormidera o con esta plantita, y tan ricamente se iba a dormir. ¿Puede ser? ¿Que queréis más ejemplos? Hay más ejemplos. Hay más ejemplos. Hay uno, por ejemplo, que cuando se lo pasé a Iván le voló la cabeza. Que es el de dijo, no puede ser esto, no puede ser. El conocido como Tassili Najer, que está en la meseta de Tassili, son unas pinturas rupestres que se hallaron en una cueva. Estamos hablando de Argelia. Desde que lo vi, se ha convertido en mi espíritu de la parálisis del sueño. Esa pintura. Allí podemos ver un testimonio etnomicológico, que es una palabra que me encanta. Posiblemente uno de los más antiguos, por lo menos de los que se han encontrado hasta ahora. Esto puede cambiar en el futuro, esto sabéis cómo funciona. En el que... Ojo, ¿eh? Lo he descrito antes. Sí. Esto es un easter egg. Esto es un easter egg. Si vuelves hacia atrás, ya lo he mencionado sin mencionarlo. Hablamos de una figura antropomórfica, hasta aquí, ¿vale? Seguramente podemos pensar que era un chamán, con cara de abeja y un cuerpo recubierto de hongos. Pero es que hongos literal. Tiene setitas en los brazos, setitas en los hombros. Es alucinante. Es el espíritu del hongo. Es el espíritu del hongo, da la sensación. El espíritu del hongo. ¿Qué podemos interpretar de ahí? Que no solo usaban hongos, sino que los hongos eran importantes en su día a día, o por lo menos dentro de su visión del mundo. No sé si dentro de rituales o directamente recreativos, pero eran lo suficientemente importantes como para dejarlo plasmado en una pared de una cueva. Y es increíble. Buscadlo. Métele campanitas. Métele 7 u 8 campanas, porque hay que buscarlo. Si buscáis más imágenes de estas pinturas rupestres que se hallaron en esta cueva de Tassili, de la meseta de Tassili, también podéis ver figuras humanoides, pero que parece que tienen cabeza de seta, de hongo. Incluso una que se está fundiendo con un hongo. Es el Super Mario extremo. Es Super Mario extremo, efectivamente. Super Mario Z. Están Luigi, están Mario, y se están fundiendo con el hongo. Que esto de fundirse, ahora iremos con eso, pero esto de fundirse... Esta visión... Va una palabra que te va a gustar, Iván. Venga. Estas imágenes que no dejan de ser, sobre todo las de la fusión, lo que hemos mencionado, por ejemplo, de las abejas, estas imágenes teriantrópicas,
Therianthropica. ¿Cómo? Que viene de Therion, de bestia, y de Anthropos. El grupo de música. Therion es un grupo, efectivamente, Sí. que es bestia, y Anthropos, que sería humano. Si juntamos las dos cosas, es como una bestia o un ser humano que parece una bestia o una bestia que parece un ser humano. Vale. Sería el concepto de Theriantrópico, y aparece un montón de veces. Esa fusión entre la naturaleza, por ejemplo con un hongo, o con un animal, va a ser una de las cosas que más se van a encontrar en cuevas de esta época, en Libia, en Egipto, en el Chad. Muchos ejemplos, incluso en el panel de la selva pascuala, que esto está en Villar del Humo, en Cuenca, en España, se conservan pinturas rupestres que son pospaleolíticas, fijaos hasta dónde nos vamos, en las que también hay figuras con apariencia de hongos. Pero estos son visiones, ¿no? Estos son visiones, efectivamente. Están dibujando, ¿no? Las visiones, pintándolas. Claro, porque cuando se consumen ciertas sustancias es muy normal, esto yo no lo he experimentado, pero la gente que... Yo tampoco, por eso hablo desde la más inocencia curiosa. Si ves eso, yo no quiero probar, o sea, me da miedo. O sea, Es da que, miedo. al menos el hongo del que estamos hablando, en el ejemplo de Tassili, seguramente sea el Psilocybe mairei, y ese hongo lo que provoca es este tipo de visiones, de que tu ego desaparece y te fundes con la naturaleza. Y seguramente de ahí, de lo que estaban viendo a través de esas experiencias, nació todo este arte. Un arte que, insisto, podemos encontrar en el Chad, en Egipto, en España, en muchas partes del mundo, con sociedades que no estaban comunicadas entre ellas, pero que sí estaban comunicadas a través del consumo de hongos, que es lo más fuerte de todo. La droga uniendo al mundo. La droga uniendo al mundo, pues sí, es un poco... Sería un poco... Ramón el Vanidoso tenía razón. Es que es un poco eso, o sea, todos coincidían en esa muerte del ego y en esa unidad con la naturaleza, en este caso, por ejemplo, con el hongo, pero con las abejas o con lo que fuera, porque la miel también ya estaba por esta época. Las abejas siempre, sí. Y esto nos lleva a una cosa que queríamos comentar o que queríamos tratar, que es cómo las drogas han influido en el desarrollo del ser humano. No solo a nivel social, sino también a nivel morfológico, incluso mental. Hay muchas teorías de esto, y no queremos convertirnos de repente en unos abanderados de la droga, creo que conviene recalcarlo una vez más, pero tiene cierto sentido que el hecho de tener acceso a ese mundo desconocido, incluso extraño para el entendimiento, abriera ciertas puertas en el ser humano y ayudara a que desarrollara ciertas capacidades. Hay varias teorías con respecto a esto. Hay una, por ejemplo, de Graham Hancock, que seguramente los que sepáis mucho de estos temas, de temas arqueológicos, de temas de prehistoria, estaréis diciendo, pero hombre, si ese tío es seguro científico. Lo es. Pero una de las cosas que dice es que el desarrollo del arte, del pensamiento simbólico en civilizaciones tempranas, se vio muy influido por esas experiencias chamánicas que tenían a través de las drogas. De hecho, afirma que esa capacidad para desarrollar el pensamiento simbólico surgió entre 100.000 o 40.000 años, lo cual es una franja bastante grande, Graham. Sí. Para no fallar, ¿eh? Sí. Graham, no te has mojado. Pero el uso de esas drogas psicotrópicas que inducen estados alterados de conciencia modificó algo en nuestra cabeza y nos hizo percibir la realidad de otra forma. Esto nos lleva a una teoría de Robert Gordon Wasson, que esta historia a mí me fascina, porque Robert Gordon Wasson es uno de los pioneros de la etnobotánica y de la etnomicología. Él básicamente lo que decía es, gracias a los hongos, gracias a ciertas sustancias, apareció la religión, apareció la espiritualidad, y seguramente fue a través de la manita muscaria. Él era estadounidense, esta historia te va a fascinar, Iván. Él era estadounidense y la mujer, que se llamaba Valentina Pavlovna Wasson, era de origen ruso. Y se dio cuenta de que los rusos tienen muchas palabras para designar setas y hongos. Posiblemente sea uno de los idiomas que más palabras tienen para definir esas setas y esos hongos. Y claro, él va paseando con su mujer un día por el campo, además están en luna de miel, 1927, y la mujer está buscando hongos comestibles por el bosque. Y él dice, ¿pero qué haces? Claro, él partía de una cultura anglosajona que es una cultura micófoba. Igual a día de hoy esto cuesta verlo, ¿vale? Porque ya nos hemos aclimatado más al tema de los hongos, de las setas y de esas cosas. Pero en esta época... Aquí en Cataluña el tema de salir a por bolets es muy interiorizado, sí. En esta época yo no sé cómo funcionaba, no sé cómo era la cultura anglosajona en Estados Unidos, pero yo deduzco que había cierta micofobia
Al menos es lo que he estado leyendo sobre Wasson y es lo que se refleja. Porque cuando ve que la mujer está recogiendo esos hongos, dice, ¿pero qué haces? O sea, ¿qué hace, mujer? Claro. ¿Puedes comer alguno, no sé qué? Y él dice que yo no quiero comerlos. Y se ponen a discutir. En plena luna de miel, tienen una bronca muy gorda y llega a la conclusión de por qué algunas culturas tienen diferentes visiones de esos hongos psilocibios, que serían los hongos, al final, psicotrópicos. Antes mencionaba el Psilocybe mayerei, la Amanita muscaria, este tipo de hongos. Los hongos que son alucinógenos al final. Y dice, ¿y esto por qué ha sido? ¿Por qué ellos, por qué los que provienen de Rusia, como es mi mujer, han aceptado esa convivencia con el hongo y en nuestro caso lo rechazamos? Y se pone a investigar alrededor del planeta intentando buscar información. Aquí tiene mucha importancia el poeta Robert Graves, que hay que mencionarlo porque es el que anima a Guasón, que dicho así parece el malo de Batman, pero bueno. Sí, es el Joker para otras partes del mundo. Estaba esperando a que lo dijeras tú. ¿Crees que soy Guasón? Yo estaba esperando, pero no quería cortar el relato, porque es un relato serio. Y entonces, Guasón, cuando he dicho Guasón, he dicho Joker para el resto del mundo. Pero está bien. Vamos a decir Wasson, si quieres Wasson. Sí. O Robert Gordon. Sí, pues Guasón. Comisionado Gordon. Robert Graves es el que le dice a Robert Wasson. De hecho, creo que hubo ciertos problemas entre ellos después. Hubo bastante beligerancia, por desgracia. Pero es el que le dijo, en el sur de México hay un culto Oaxaca y usan setas con fines religiosos. Y se fue a investigar y a partir de ahí pues realizó diferentes, ya digo, lo hemos comentado antes, diferentes investigaciones. Y fue uno de los que hizo que se admitiera el uso de setas y de hongos dentro de la sociedad. Fue el que popularizó, entre otras cosas, los hongos psicodélicos, no podía ser de otra forma, y rompió esa micofobia que existía hasta la época. De hecho, aquí podría entrar en pueblos indoeuropeos y en toda la explicación que daba él. Igual, así como lanzada a la piscina, ¿eh? ¿Qué pueblo marcó a los anglosajones y qué pueblo también marcó parte de los rusos? Los vikingos. Los vikingos. ¿Y qué tomaban los vikingos? Que le daban a las setas. Y tomaban Amanita muscaria, precisamente. Sí. Quizá los anglosajones, que no eran vikingos, vieron ese uso como algo extraño, ajeno, diabólico, si me permites, y fue rechazándose culturalmente. Y es ahí también donde podemos introducir la connotación religiosa cristiana con respecto a ciertos cultos que se consideraban paganos y que usaban ese tipo de sustancias. Todos estos éxtasis chamánicos beben también de este tipo de cosas. Y se conocen escritos, por ejemplo, de San Agustín, en el que, por ejemplo, llama a los maniqueos comedores de hongos, pero de una forma muy despectiva. Y la Inquisición, sin ir más lejos, cuando llegó a América, empezó a perseguir muchos de esos cultos que realizaban los nativos con esos hongos también, esos hongos alucinógenos. Pueden ser muchas formas. La vía vikinga a mí por lo menos me convence a día de hoy, o sea, es muy posible que partiera de ahí, pero también el cristianismo ha tenido bastante peso en este tipo de cosas. Cuando hablemos de vikingos volveremos otra vez a tratar el tema de la Amanita muscaria, así como curiosidad, ya sabéis lo de que la orina, tú lo orinas. Esa historia es tremenda, ¿eh? Los principios del hongo están en la orina, te la vuelves a beber y siguen ahí, y después la vuelves a mear y siguen ahí, eso no se acaba nunca. Es el ciclo sin fin que lo envuelve todo. Es el Rey León flamenco, ¿eh? Sí, es el Ha Rey sido León. un poco raro. Sí. Pero yo te quiero así, Iván. O sea, no hay ningún Así tipo de tonto como soy. Sí. Luego esta es la visión de Watson, vamos a llamarlo, que también parece que estoy diciendo Watson, pero bueno, da Y igual. luego tenemos la de Sherlock. Y luego tenemos efectivamente, la de Terence McKenna, o McKenna. Claro. Pero esta sí ya estamos hablando de los 80, de hecho yo he leído algún libro de McKenna. Yo no he consumido drogas, pero me ha interesado mucho el tema de cómo las drogas han repercutido en el desarrollo, pues él decía, por ejemplo, en la evolución del cerebro humano, en el origen del lenguaje, en el desarrollo de la memoria, la autoconciencia, en la religión. Todo eso, según Terence McKenna, que tiene un libro que se llama La comida de los dioses, todo eso viene por el uso de drogas psicoactivas. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene con el anterior? Con Guasón, o como queréis llamarlo. Mr. Watson. Que en este caso no hablaría de la Amanita muscaria, sino de la Stropharia cubensis, también conocida, que aquí me volví loco, Iván. Aquí me volví loco porque tiene diferentes nombres. La Stropharia cubensis también tiene el nombre de la Psilocybe cubensis. Madre mía. Porque dije, esto es lo mismo. Dependiendo de dónde mirara la documentación, era una cosa o la otra. Pero básicamente él decía, todo esto parte de África, durante el periodo prehistórico, durante esa época nómada de caza y de recolección, y esos hongos eran los que se podían encontrar creciendo dentro del estiércol de los animales que pastaban en las zonas donde eran cazados. Y entonces los pobladores decían, Anda, mira, esto se podrá comer, ¿no? entonces se lo tomaba uno y, Ay, Dios mío, estoy viendo cosas. Estoy viendo dioses. y a través de estas setas se modificó el comportamiento de los seres humanos. Al menos es lo que dice él. A través de esas alucinaciones, a través de esa construcción o conformación de lo que es el reino de lo sobrenatural.
que no deja de ser eso, un reino que no tiene nada que ver con lo que tú estás viendo en tu día a día, pero que en el fondo lo estás integrando al mismo tiempo. Sí. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Estamos mencionando todo el rato la capacidad, por ejemplo, de esos hongos o de diferentes sustancias, del opio, del cannabis, de lo que sea, a la hora de realizar ya sea ritos, ya sea simplemente labores recreativas. Pero algunas de estas sustancias también valen para agudizar los sentidos. Si extrapolamos lo que estaba sucediendo a nivel ritualístico, por ejemplo, a la caza, es muy posible que algunos de esos cazadores tomaran sustancias antes de salir a realizar esa caza con el fin de poder escuchar a los animales mejor, poder moverse mejor, ser incluso más ágiles, como por ejemplo podían hacer los soldados en la Segunda Guerra Mundial, a través de otras sustancias, pero más o menos lo mismo. No dormir, por ejemplo. Y es muy posible que aquí algunos de los cazadores utilizaran o ingirieran ese tipo de sustancias para poder llevar a cabo eso. Y lo hemos dicho antes, esto es la caza. Y de la caza también puede salir el conflicto y la guerra, porque tienes a gente que sabe apuntar y que ha cazado animales y también puede matar a seres humanos, al igual que mata a animales. Así que no es descabellado pensar, a pesar de que no tenemos pruebas de ello, de cómo se utilizaba esto en la guerra o en los conflictos, que muchos de estos seres humanos, o por lo menos algunos de ellos en algunas civilizaciones, usarán ciertas sustancias para poder comportarse con cierta profesionalidad en el arte, entre comillas, del asesinato y del resto de tropelías que ha cometido el ser humano a lo largo de la historia. Que puede ser incluso más sencillo que cazar un animal. Porque igual el humano le pillas de espaldas, le pillas un flechazo, pero el humano no te va a atacar con las zarpas. Quizá está desarmado, quizá tiene miedo, huye. Es incluso más sencillo una presa humana que una presa animal, aunque los dos son animales, pero ya me entiendes. Un animal de 4 patas. Y llegamos al final de este episodio sobre la prehistoria, que espero que os haya dibujado un poco más pues cómo vivía esta gente y cuál era su relación, ya no solo con la guerra, sino también con las drogas. Seguramente saquemos a través de Patreon pues una conversación que hemos tenido Iván y yo sobre los sacrificios, cosas que leímos en el libro de Escotado que nos resultaron muy interesantes para entender también cuáles son los ritos y cómo funciona esa relación entre el ser humano y los dioses. Pero sí, tenía especial interés en finalizar este episodio con algo que me llamó mucho la atención, porque esto del uso de drogas, por lo menos el uso de setas visionarias, que es uno de los elementos que más hemos tratado hoy, ya sea la manita muscaria o el resto de setas que hemos estado, u hongos que hemos estado hablando hoy, durante ciertas épocas se dijo que las primeras noticias que existían de la presencia de este tipo de alucinógenos en Europa y en Asia era a partir del siglo XVIII. Aquí simplemente como reflejo de lo que son las sociedades, reflejo de lo que muchas veces también son los prejuicios, reflejo de que la historia, como hemos mencionado muchas veces, está en continuo movimiento y se descubren cosas. Esto vuelve a ser una nueva demostración de que igual en el siglo XVIII tenía esa sensación de que tenemos conocimiento de que algunas civilizaciones antiguas tomaban hongos, pero desde entonces, sin ir más lejos, los cultos precolombinos, que a veces no los mencionamos, pero también están ahí. O incluso la brujería del siglo XVI y XVII, pero más allá de eso, no se toman setas. Y es seguramente aquí donde tenemos que aplicar todo el tema de la micofobia que hemos hablado antes. Pensar que esto no se ha tomado, teniendo en cuenta, por ejemplo, a los vikingos que las tomaban y a muchos más. Pensar que civilizaciones antiguas tomaban estas sustancias y de repente dijeron, ya no queremos tomar más hongos, pues es bastante atrevido. Yo diría que incluso impreciso. Sí, es como el tema del opio. Parece que el opio desapareció hasta las guerras del opio. Es mentira. Siempre ha estado ahí. Y mentira, sí. Por eso cuando decimos que puede sonar incluso un poco feo, cuando decimos que la historia de la humanidad al final también es la historia de las guerras y la historia de las drogas, es que en realidad es así, porque son elementos que siempre han estado ahí. Ya sea porque la violencia siempre ha formado parte del ser humano, o ya sea porque a través de ritos o incluso a nivel recreativo, las drogas siempre han ayudado
A veces para comunicar con dioses, a veces para poder establecer contacto con ellos o simplemente agudizar los sentidos, las sustancias siempre han estado ahí. Y por desgracia, ambos elementos nos sirven para contar la historia de la humanidad, porque en el fondo, y esto vamos a verlo, esto va a ser, no sé si utilizar la palabra terrorífico, pero vamos a ver cómo a medida que va evolucionando el ser humano, también las drogas van evolucionando y se van adaptando a las necesidades. En algunas ocasiones, a las necesidades que la guerra solicitaba. Que eso es lo que más miedo da. Que el ser humano, Sí. y cómo trata esas drogas, esté tan unido y esté tan vinculado a la violencia. Y que sea la violencia quien moldee los avances científicos, en este caso, de la humanidad. Hablábamos, por ejemplo, de lo de cómo la tecnología, la piedra, el cobre, eran las que conformaban la era prehistórica. Pero cuando te planteas lo que es la historia de la humanidad en sí, esa división de la tecnología, que al principio era básicamente eso, piedra, bronce y cobre, o acero, se ha ido conformando en muchas ocasiones a lo que es los conflictos humanos. Esos conflictos bélicos que comentaba Iván al principio de este episodio, que son los que al final han ayudado en algunas ocasiones, para nuestra tristeza, a que la tecnología vaya avanzando. Porque el ser humano siempre le ha gustado mucho drogarse, pero también le ha gustado mucho matar. Y matar de las formas más rápidas, en ocasiones, o incluso más horribles que ha encontrado por su camino. Y si juntan las dos, flipas. Y si juntas las dos, flipas, efectivamente, que es precisamente lo que vamos a hacer en estos especiales. De nuevo, por dejarlo claro, vamos a ir introduciendo algunos conceptos que consideramos importantes, porque esta época pues es así. Tengo muchas ganas de hablar de la medicina egipcia, sobre todo porque vas a flipar con todo lo que vamos a contar ahí. Vamos a flipar, y cuando hablemos del opio en la antigua Roma, la gente va a flipar. O sea, es que cambia por completo. Lo bueno de esta saga de programas es que cambian por completo cómo ves el pasado. Sí. Y no solo el pasado de hace 2000 años, ¿no? El pasado de hace 50 y de hace 100. Porque la vida era tan brutal y tan dura que era necesario a veces tomar estas cosas, estas sustancias, para seguir adelante. Terrorífico, terrorífico. ¿Viajarías al pasado? No. Yo no viajaría al pasado. No. Si por algo creo que va a ser bueno hacer estos especiales, es que tenemos una visión, yo creo que muy influenciada por el tema del cine y las diferentes, incluso los libros que han ido saliendo a lo largo de los años, sobre todo los libros que se basan en elementos que son reales o históricos, pero que luego los transforman y los convierten en otra cosa. Y creo que gracias a estos especiales, muchos de esos elementos que tenemos en nuestra mente, esas túnicas pulcras, creo que se van a llenar un poco de suciedad. Es la sensación que tengo. Y eso es bueno, porque la historia es sucia, la historia es cruel, la historia es como el ser humano. Tiene muchas aristas. También es maravillosa, ojo. Sí, claro. Pero también tiene una parte muy oscura. Pero lo maravilloso se cuenta más, yo creo, ¿sabes? Eso sí, eso es verdad. Y menos mal, porque si no nos pegamos un tiro. También es verdad. Iván, muchas gracias por regresar al descampado. Sabes que es tu casa. Muchas gracias a ti. Que estoy encantado de tenerte aquí como siempre. Y qué bien fluimos, tío. La gente nos dice, hostia, es que es muy fácil. Es simplemente sentarse y hablar y es que sale todo solo, tío. Es impresionante. Es una pasada. Sí. Yo muy feliz de estar aquí en mi casa. Pues mi casa. No me he puesto la camiseta hoy porque tengo frío. Pero yo sabes que siempre que grabamos siempre me pongo la camiseta del descampado. Lo sé. Pero hoy tengo frío. Así que un placer estar aquí. Y oye, vamos a hacer una saga que van a flipar. La gente se va a quedar diciendo, hostia, pues ojo que en el pasado la gente le daba mucho a la mandanga y la gente le daba mucho a lo ajeno. ¿Sí? A robar lo ajeno, que es el fondo del origen de la guerra. Recordad lo que he comentado al principio. Tenemos el Patreon, tenemos los directos de Twitch. Podéis seguir a Iván, por supuesto, en Roma Eterna, o sea, seguirle en redes, porque en redes es muy gracioso, sube muchos memes de Roma. Yo creo que es la cuenta de memes de Roma, posiblemente la mejor en castellano. Lo intento. Y luego recordad también que tenemos el directo del día 13. Ahí estaremos a tope con un tema secreto. Todavía no está anunciado, ¿no? Todavía no, cuando esto se emita, no está anunciado todavía. Uy, te tengo que contar ahora, Iván. Uy, sí. Te tengo que contar ahora. Vale. Y por supuesto lo de Babel. Tenéis ahí el código de descuento, utilizadlo, y si no queréis utilizarlo vosotros porque ya estáis estudiando otras cosas, pues seguramente tendréis algún familiar, algún amigo que está interesado en aprender idiomas de una forma divertida. Si quieres aprender cómo se insultaba en Paleolítico, quizá en la Babel del Paleolítico había
la opción. Como, por ejemplo, en Roma Eterna hubo la Babel de los cartagineses para insultar en fenicio. Eso estaba guay también. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a ti y un placer, como siempre. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente especial. ¡Un abrazo! ¡Adiós! Pues a mí me gusta la pizza con piña. No sé por qué a la gente no le gusta la pizza con piña. La pizza con piña es la mejor de todas. La pizza, oye, yo le echo piña a todo. Me gusta muchísimo la piña. Igual es por eso. Me gusta la piña. Me gusta la piña. Me gusta mucho. Ya sea en una pizza o en un cucurucho. Me gusta la piña. Me gusta mucho. Ya sea en una pizza o en un cucurucho. Me gusta la piña. No he sacado mal letra. Mucho. Ya sea en una pizza o en un cucurucho. Me gusta la piña. Me gusta muchísimo. Mucho. No he cambiado la letra para este trozo, no. Sigue siendo la misma. Me gusta la piña. Muchísimo. Me gusta la piña. Es antioxidante y tiene vitamina C. Que viene bien para todo, incluido para la piel. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta la piña. Me gusta la piña. Me gusta mucho. ¿A quién no le va a gustar una piña del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Me gusta. 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 Me gusta la piña. Me gusta mucho, ya sea en una pizza o en un cucurucho. Me gusta la piña, me gusta mucho, ya sea en una pizza o en un cucurucho. Me gusta la piña, me gusta mucho, ya sea en una pizza o en un cucurucho. Me gusta la piña, me gusta mucho, ya sea en una pizza o en un cucurucho. Aunque soy más de pomelo, ¿eh?